hidalgos o revivir los afanes monárquicos en Veracruz y en Puebla. Y le contesta Fray. Ahí estamos al aire. Entonces lo último sí se escuchó. Pues ya ni modo. A ver, espérame, en 5 minutos hay que llamarle a Adela. Pues buenos días, hoy es 5 de febrero y vamos a dedicar toda la semana, el lunes, martes, miércoles, jueves, en nuestros programas a comentar un poco sobre los derechos humanos. Alguien me sugirió también los derechos de los animales, de las mascotas, parece que hay ahí algún detalle también muy interesante. Mañana tendremos a un especialista que viene a charlar sobre los derechos de la persona, que me parece que es la parte del marco jurídico fundamental. Bueno, no voy a hablar de las cosas que me van a callar aquí rápido. La doctora Annalisa Oropesa trae su acordeón y los demás traen su celular, entonces vamos a ver qué sale aquí con el tema. Ana Luisa, buenos días, gracias por estar aquí. El 5 de febrero, día de la Constitución. 5 de febrero, sí, nos levantaste temprano a todos, ¿no? Un día de asueto, pero sí. Maestro José Ojeda, que viene de la hermana República de Atlisco, de las flores donde reina la hermosura, donde visten de zancón, para no recoger basura. Caray, Vita ya no sabe los derechos del pueblo, caray. El magistrado político, abogado de los pobres, abogado de los pobres y ausente en las listas de los candidatos, que me hubiera gustado mucho ver a Beto Aguilar. Va de pluri. Vas de pluri. Bueno, si va de pluri, todavía no está dicha la última palabra. Si va de pluri, retiro lo dicho, nada más que va de pluri por Morena, nada más faltaba. No más faltaba. Y don José Manuel Rodoreda. Buenos días. Pues, ¿qué piensan ustedes cuando alguien habla de los derechos humanos? Uy, perdón. Casi siempre la frase está asociada a cuando hay detenidos políticos, cuando se habla de presos políticos. Casi siempre se menciona en los grupos de izquierda, ¿no? En los grupos, hasta los mismos religiosos, hay una fundación PRO, ¿no? Hay una ONG, Agustín Pro, que fue un mártir de los cristeros, pues, los jesuitas están muy metidos en esto, pero esta frase, derechos humanos, casi siempre se asocia a estos temas, ¿verdad? A la parte de los presos políticos y de la violencia o de la violación de las manifestaciones públicas, cuando la policía interviene en una marcha, cuando tomó posesión Peña, fueron unos jóvenes ahí que no sé yo, que les dieron el día libre, pues no estaban en la universidad, se fueron a parar ahí frente de San Lázaro y armaron un escándalo y los golpearon, y la denuncia fue violación de los derechos humanos. Se habla de privación de la libertad, también asociada a derechos humanos. Cuando un militar es agredido por los delincuentes, también los militares quisieran que se hablara de los derechos humanos de los militares. Creo que ahí hay una laguna o hay un vacío. Pero si un militar es el que agrede, como sucedió aquí por el tema Huachicol, cerca de donde vivimos en Puebla, en el Triángulo Dorado que le llaman, que por ahí estuvo López Obrador ayer, por cierto, en Palmar de Grau. Cuando este militar llegó y detuvo al individuo y lo mató, los derechos humanos se le fueron encima. El tema de la ley Bala, cuando el niño de Chalchihuapan que salía de la escuela, que iba con su mamá de la mano y una bala de goma le pegó en la cabeza y murió, se hablaba de los derechos humanos, pero no intervino en la Comisión de los Derechos Humanos para investigar lo que estaba pasando con él. Entonces, como que los derechos humanos de repente son más, siento que se usan como políticamente le conviene a quien detenta el poder. Pero ¿cuál es el marco? O sea, ¿de dónde viene esto de los derechos humanos? Doctora, tiene 3 minutos. No, bueno, contando. Ya empezando y nos acortan de esa forma. Y ya llevas 10. Y ya llevo 10 segundos, así que vamos a intentar explicar esto. Bueno, los derechos humanos es todo un conjunto de principios que tienden a regular y a proteger estos derechos fundamentales del homo,
¿no? Por decirlo de alguna manera. Jesús Manuel acaba de exponer aquí una serie de escenarios en donde el militar, el niño, el policía. Al final estos derechos lo que hacen es proteger al ser humano. ¿Y para qué se protege al ser humano? Para tener, por supuesto, una mejor calidad de vida, una calidad de vida con ciertas situaciones que están protegidas de manera natural, ¿no? Hay toda una discusión en la doctrina en donde ¿Me dejas que te haga yo un paréntesis? Sí. Porque estaba yo llamando a Madrid y ya entró la Ya entró. llamada, para no interrumpirte nuevamente nada más. Es que no sé si ustedes sepan, seguramente no saben porque muchos están todavía dormidos porque hoy no se trabaja, pero hoy en Madrid amaneció una nevada verdaderamente tremenda, como yo creo que hace 20 y algo de años, ¿no? 30 años, tal vez. Adela Maxwini, estás en Madrid, buenos días acá, buenas tardes allá. ¿Se oye? Pues sí, efectivamente, tener nevadas en Madrid es algo bastante inusual. Sí. Fíjate que ayer ya tuvimos unos copos de nieve en la mañana, pero poco a poco se fueron disolviendo, se quedó en agua, no cuajó. Hoy desde las 10:30 de la mañana empezaron a caer numerosos copos, por lo menos en el centro de Madrid, que es la zona que más o menos he estado hoy. Todavía se observan a estas horas, cuando ya dejó de nevar hace buen tiempo, pues los carros cubiertos y algunos campos. Es cierto que me fui a una zona que tú conoces perfectamente, a Goya, y no al Retiro, y ya no se veía nieve sobre los árboles, ni las cibeles tenían nieve ni nada, pero bueno, sí es bastante inusual que tengamos nieve, aunque generalmente una vez al año, al menos un ratito la hay. Ahora mismo recuerdo que el año pasado, como por marzo, principios de marzo, ya la gente andaba en mangas de camisa, ya había bastante calor, y luego a mediados de marzo cayó una nevada bastante menos copiosa de la de hoy, pero bueno, nevada al fin y al cabo, lo que nos hace patente, pues todos estos vaivenes del cambio climático. Bueno, yo vi hoy en la mañana fotos que subiste por ahí por donde vives, en lo que es Plaza de la Marina, a un lado del Senado, que las estamos viendo ahora, y bueno, se ve como pocas veces he visto esa zona. ¿Estas fotos son de hoy en la mañana? Sí, estas fotos son de hoy, más o menos las tomé como a las 5 de la madrugada. Como a las 5 de la mañana, tiempo de nosotros, Sí. tiempo de México. Bueno, ¿y qué más? Pues, La hora de los churros y el chocolate en la mañana para el... Podría decir que se prevé que, bueno, obviamente en Madrid Centro es bastante raro tener esta nevada. Eso es lo que es extraño. Desde diciembre, fines de diciembre, enero, ya se están teniendo nevadas bastante fuertes en zonas central de España, otras zonas que tú conoces muy bien, Jesús Manuel, Segovia, Ávila, etcétera, ¿no? Burgos. El Burgo de Osma, Maraña tenía 2 metros de nieve, imagínate nada más eso. Hoy por primera vez también en bastante tiempo, creo que en décadas, nevó y eran unas capas de unos 5 o 10 centímetros en Castellón. ¿Qué? Chismes de Madrid, rápido. Chismes de Madrid. ¿Quién se ha muerto? ¿Quién nació? ¿Quién se casó? No, pues ya sabemos que el señor Puigdemont todavía no se hace visible y no toma posesión, lo que genera una crisis de política bastante interesante. La semana pasada el rey Felipe cumplió 50 años y además de entregarle el toisón, tú sabes, a Leonor, sí. A Leonor, pues bueno, dijo que la monarquía pervive, lo cual también obviamente en momentos con una crisis como la catalana hace que en todos los escenarios públicos, cafés, bares, restaurantes, taxis, haya conversaciones bastante polémicas. Así es. Adela, un beso. Oye, agradezco esta llamada y un beso. Y un abrazo. Saludos a todos por allá. Vete al Ñeru, por favor. Vete al Ñeru. Pues ya fui. Ah, bueno, ándale. Adiós. Adiós. Adela Maxwini es periodista, lleva viviendo 18 años en Madrid, entonces es amiga. Perdón, doctor, ahora sí prometo no volverte a decir. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Bueno, ¿de dónde vienen los derechos humanos o dónde están reconocidos los derechos humanos? Por supuesto, los tenemos en la Constitución.
Desde que se crea el Poder Constituyente en Querétaro y se promulga la Constitución del 17, aparece ahí y tenemos ya de una forma muy visible los derechos humanos. Además, bueno, hoy es Día de la Constitución, 5 de febrero, ¿no? Estamos celebrando ya 101 años de haberse promulgado la Constitución de 1917, y ahí se encuentra, curiosamente y de manera histórica, y habría que resaltarlo, los primeros derechos sociales, ¿no? que se reconocen en una Constitución. Nuestra Constitución es la más vieja de todo América Latina, ¿no? Y además es la primera Constitución que reconoce estos derechos sociales. Entonces, desde ahí empezamos a ver, por supuesto, el marco normativo que sustenta, que protege, que de alguna manera acoge y hace visible y público estos derechos fundamentales del hombre, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos como comenzar a ver estos chispazos, ¿no? Derechos humanos. Ahora, de alguna manera también se ha confundido mucho entre derechos humanos, garantías individuales, etcétera, ¿no? Ajá, eso es lo que a lo mejor periodísticamente los periodistas no le damos el enfoque correcto y las notas se redactan aludiendo a los derechos humanos en un sentido menos amplio de lo que estás diciendo. Claro, lo que pasa es que los derechos humanos son universales. Se dice que todo ser humano nace protegido por estos derechos humanos, que son los básicos, la libertad, la propiedad. Son estos derechos fundamentales. Ahora, las garantías individuales es cuando se protegen estos derechos humanos, se pueden bajar a un marco normativo y por supuesto tenemos las herramientas con las cuales proteger, ¿no? O hacer válido la protección de estos derechos humanos, las garantías de estos derechos humanos. Por eso hay la diferencia entre lo que es un derecho humano y una garantía individual. La garantía es la herramienta, la garante, ¿no? De protección a estos derechos humanos que se establecen desde el mundo de la filosofía hasta algunos cuerpos normativos que lo siguen contemplando como derechos humanos. Oye, la comisión, porque hay una comisión, ¿no? Que se crea a nivel nacional y en cada uno de los estados, la Comisión de los Derechos Humanos. ¿Qué papel juega en este sentido de proteger los derechos humanos? Bueno, no bastaría con la ley, con la aplicación de la ley, ¿no? Y podríamos entrar otra vez a lo que hemos estado discutiendo, ¿no? En esta mesa durante algunas semanas ya, porque si bien es cierto, las figuras existen, entonces lo que se debería teóricamente hacer es simplemente aplicar lo que se tiene. Pero en un sistema fallido, en un Estado de Derecho endeble, en donde no tenemos estas garantías o estas instituciones o los operadores suficientemente capacitados, comprometidos con su labor, pues evidentemente empezamos a ver la falla del sistema. Y entonces se crea la Comisión Nacional, pero también tenemos la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ¿no? O sea, al final es toda una institución tendiente a la protección de estos derechos fundamentales. ¿Qué sucede en México? Pues lo mismo que sucede con la Procuraduría y lo que sucede con todas las instituciones, ¿no? de protección. No tenemos no tenemos instituciones fuertes, no tenemos instituciones que puedan otorgar a la población confianza, entonces ahí es en donde caemos en muchas cosas. Y además, pues evidentemente se vuelven muchas de las veces instrumentos de poder para los propios operarios. Oye, pero también el juego, el manejo de los derechos humanos puede caer en una manipulación de parte de ciertos grupos en busca de pues, afectar a quienes detengan el poder. Sí, claro. Oye, a ver, rapidísimo. El tema está, muchas gracias, doctora. El tema está en que nuestra Constitución dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución. Hasta ahí se quedaba la Constitución, hasta ahí estaba. En nuestra legislatura, la 60-61, hicimos una propuesta muy importante para que esto cambiara, porque eran más los derechos reconocidos por los tratados internacionales que por la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y entonces subimos en esa ocasión este término y los tratados internacionales para ponernos en la lógica internacional del respeto y la salvaguarda de los derechos humanos. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando tú hablas, para decirlo más sencillo de lo que tú en la introducción dijiste, Jesús Manuel, de derechos humanos o violación de los derechos humanos, siempre se asocia al abuso de la autoridad.
llámese militares, policías, secretario de gobernación, quien sea. Ese es el grave problema que Pero tenemos también en los nuestro país. ciudadanos abusamos de los derechos humanos de otros, ¿no? El caso de la esclavitud, por ejemplo, Bueno, pero al final del la día, trata de blancas. esos los tiene que tutelar la autoridad para impedir que se den este tipo de cosas. ¿Me explico? Y ahí es a donde entro con lo que decía la doctora. Las garantías individuales, o sea, el Estado tiene que ser el garante precisamente de esto para que los derechos humanos sean respetados y ya son reconocidos. ¿Sí? En la Constitución dice reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. La autoridad es la encargada de ser la garante de que estos derechos humanos sean respetados y reconocidos. El problema está en que cuando hay abuso de autoridad o un exceso, digamos, en la libertad ejercida por los particulares, entonces puedes llegar a los casos en los que tú mencionas, en donde la autoridad, por omisión, desconocimiento o falta de atención, no puede tutelar esos derechos humanos de esas personas que están siendo agraviadas. Al final del día, el problema es que la cultura de los derechos humanos es eso. Cuando uno nace en un sistema antidemocrático, en un sistema en donde los derechos humanos son reconocidos hasta hace apenas 8 años por la Constitución, a ponerla a nivel de los tratados internacionales, traes un lastre en el tiempo realmente alto de respeto y de cultura de respeto a los derechos humanos. Claro. De alguna manera lo que se reconocía eran las garantías individuales, más no los derechos humanos. Eso vino con la reforma constitucional. Yo hago una pregunta. ¿El derecho humano es inherente al ser humano? Dentro de la filosofía que nosotros creemos, me parece que así es. Es que Si es así, entonces, ¿por qué necesitas una ley que te legislar diga cuáles eso son? ha sido, Eso es lo que eso ha no sido, entiendo yo. eso ha sido todo ¿Por un qué? debate. Eso es que lo claro. siento más del lado político. Es que realmente defender el derecho. la de los realidad humanos. es que aquí en México el derecho humano era el que te concedía la autoridad, no el que tenías inherente, hasta antes de esta reforma que está hablando Humberto. Bueno, Porque no, fue cuando con esta reforma fue cuando ya prácticamente se dijo, la Constitución no te concede el derecho, sino la Constitución reconoce los derechos inherentes a la persona. Bueno, es que hay Entonces, ese es el punto, porque nos traían así, si no era garantía individual, no tienes derecho humano. No, espérame, el derecho humano está inherente. Claro, pero eso se vio desde, 1789. O sea, sí estamos hablando ya de una historia en la humanidad en donde podemos reconocer esos derechos humanos. Francisco de Vitoria. Pero ¿por qué Sí los han otros? leído de él, ¿no? Ah, pues tú estudiaste en la UPAEP, ahí hasta un aula magna, no sé cómo le llaman, ¿no? Que fue el defensor de los derechos de los indígenas. Sí se acuerdan cómo iba el tema. Había unos españoles, yo creo que eran catalanes, no sé, que pensaban Puede ser que los mesoamericanos, por cierto. que les llamaban indígenas, una palabra que no me gusta usar, pero bueno, así les llamaban ellos, decían que no tenían alma. ¿Sí se acuerdan de ese debate? Claro, Y Francisco de Vitoria sale a defender el tema y demuestra, no sé cómo lo hizo, pero hay textos ahí muy largos y enredados, donde demuestra que también tenían el derecho de ser bautizados. En aquel momento el Estado no era el Estado de derecho positivo, ¿no? Sino el eclesiástico, el monástico, y eso le limitaba los derechos a las personas que no habían nacido en el continente europeo. Entonces, Francisco de Vitoria defiende los derechos a ser bautizados y por lo tanto se reconoce a los indígenas como seres humanos. Desde entonces. Acuérdate nada más, pero también en esa misma etapa del tiempo, hay quien culpa precisamente el trabajo ejercido por Fray Bartolomé de las Casas. También este tema. Pero el defensor ante los tribunales fue Vitoria. Claro. Entonces, aquí estamos también ante un abuso en lo que debería de promover precisamente esa autoridad eclesiástica monástica, por supuesto, porque hay incluso toda una serie de escritos contra la actitud lascasista, no solo de Fray Bartolomé, sino de otros, de no reconocimiento, pues ya no sé si les decían derechos humanos o qué, sino derechos de reconocimiento a su
alma, pues, de ser un ser humano, una persona, ¿no? Con todos los derechos que ello, desde mi punto de vista, debió tener, siendo no reconocidos en el continente todavía, o siendo venidos del otro continente. Pero, Como que se asocia el tema a los países en donde hay una gran diferencia en lo económico, ¿no? Donde hay una pobreza extrema, hay esclavitud, y entonces ahí es donde como que se trabaja más en este Por lo menos en concepto de aquella época, reconocer claro. a estas personas como derechos humanos. Ahora, Claro. No, perdón, doctora. No, doctora, tú aquí puedes hacer lo que no, quieras. de verdad, La no, experta, la si experta. No. Bueno, ya vamos a dejar de Por pelear. favor. Voy a poner una Nada campanita más, para... nada más lo que quiero apuntar aquí, que me parece como importante, es por qué se tienen que reconocer, dice José Manuel. O sea, sí, yo entiendo esta necesidad, pero no perdamos de vista, y aquí es en donde quiero apuntar, no perdamos de vista que cualquier sociedad evidentemente necesita un liderazgo para poder funcionar. Desde una microsociedad, partiendo por la familia, tiene que existir autoridades dentro de una familia, y en la misma manera en la que la sociedad crece, pues evidentemente tendrá que seguir en esta necesidad de tener una autoridad. En materia jurídica se nos habla de la autoridad soberana, ¿no? Es decir, aquella autoridad en donde arriba de esa figura no existe alguien más. Y la autoridad soberana es la que emite y señala los lineamientos por los cuales una sociedad debe de transitar. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, las almas de los indígenas, ¿no? Alguna autoridad en ese momento tuvo que otorgar el reconocimiento porque de alguna manera se tiene que hacer, se tiene que imponer a una sociedad. Y es lo mismo que sucede con nosotros y con los derechos humanos. La autoridad soberana tuvo que hacer ese reconocimiento tácito y explícito para poder decirnos y hacernos saber que existen esos derechos humanos. Entonces no podemos andar por la vida imponiéndonos o colgándonos derechos que se nos antojan o que quisiéramos, si no es que provienen de una autoridad. Perdón. Sí. Y en esta lógica, eso es, creo que era importante también acotar y partir de esto, es decir, son derechos inalienables, nacemos con ellos, pero sin embargo el Estado tiene que meter la mano para que esto funcione, si no, pues estamos otra vez en un esquema de anarquía. Y después el tema de cuando no se le reconocen, pues estamos hablando de que entonces estamos hablando de animales, ¿no? Como lo que sucedió con los indígenas, con Francisco de Vitoria y con todo lo demás. Es decir, si no se reconoce, estamos hablando de dos tipos de población, ¿no? O dos tipos de seres humanos, los animales, porque pues a ellos no se les reconoce, y a los seres humanos. Pero caminando así de manera muy rápida con la parte histórica, pues Francia, ¿no? La Revolución Francesa y todos estos elementos que nos dan y nos ponen el dedo en la llaga. México los asume de una manera impresionante, es decir, con una constitución de avanzada, con documentos de avanzada, pero sin embargo no necesariamente en la lógica de esto que estaba ahorita en la discusión del reconocimiento, ¿sí? Y de la concesión del Estado. Es decir, aquí el tema y la madurez de nuestros constituyentes lo más complicado era ponerlos ahí en un documento, ¿no? Y eso de ponerlos tampoco significa que ya el Estado tiene que garantizarlos, ¿sí? Por sí solo, porque el derecho a la vivienda pues es complejo, es decir, imposible que en México tengamos el derecho a la salud, el derecho a la salud, a la felicidad, o sea, se vuelve súper complejo, ¿no? Oye, ¿cómo está eso del derecho a la... ¿Así hay un derecho a la felicidad? No, hay quien ha propuesto. No, es que me quedé ahorita diciendo, híjole. Pero, como esas te puedo decir varias iniciativas. No, bueno, claro, pero es esta parte en la que el ser humano desea, ¿no? Sí, una serie de... Perdón. Sí, pero aquí también es interesante que en otros países y en otras democracias, como también aquí se ha puesto aquí en esta mesa, en nuestra democracia sí hay un tema de derecho a la parte espiritual, pues en Medio Oriente se protege el derecho a la parte espiritual. En México sería imposible porque ni siquiera podemos proteger el derecho a alimentarnos, pues, ¿no? A la alimentación, al vestido y todas estas cosas que se vuelve súper complejo garantizar como Estado, ¿no? Y creo que esa es la parte interesante y significativa de que el Estado no puede por sí solo adquirir todas estas responsabilidades para poderlas garantizar. Y nada más por último, es decir, aquí la parte del Estado, y por eso tenemos una disyuntiva muy fuerte, es decir, ¿por qué tenemos que tener tantas instituciones ciudadanas de protección o de derechos humanos, ¿no?
Sí, porque de por sí solo ya se deberían de garantizar, como lo habíamos discutido en otro momento, es decir, no deberíamos de tener ninguna, es decir, no deberían existir estas instituciones. Y los tratados internacionales incluso están por encima de lo que México tenemos, y por qué tiene que venir la Corte Interamericana pues a darnos un coscorrón, ¿no? Ante lo evidente, ¿no? Hay muchas cosas evidentes que ahí está. Y lo último que quería comentar es, mientras en otros países se está discutiendo ya la seguridad humana, que es 2 pasos o 3 pasos adelante de los derechos humanos, pues aquí todavía estamos enfrascados en seguir discutiendo si el Estado los garantiza o si el Estado los concesiona. Tiene que ver con el avance de la democracia, con el grado de democracia que hay la en el consolidación país. de las instituciones, donde ya no hay que estar discutiendo si el policía va a violentar las garantías individuales o los derechos humanos del delincuente detenido, del o presunto delincuente. Sí, o del Porque hasta que ciudadano, no se ¿no? juzga es presunto. Sí, ¿eh? o sea, y ese es el tema interesante, es decir, deberíamos estar ya discutiendo otros temas. Déjame O sea, nada más comentarte, claro. sobre Humberto esto, Aguilar. ¿sabes cuál es el tema? Que ¿Cuál? todos en la mesa, que ha sido hemos ido avanzando muy lentamente en el reconocimiento de estos derechos. Hablaba Pepe del tema religioso, espiritual. Fue hasta 1991 cuando la Constitución reconoce el derecho, ¿sí?, a profesar libremente la religión que tú quieras. Pero todos E los hijos de incluso, los gobernadores se casaban por la iglesia. claro, violentando. No solo eso, estaba bien. Bueno, hay un amigo nuestro, de José Manuel mío, que no entró a la boda de la hija, se quedó en la puerta. Por su pistola en la mano, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el tema? No, muy reciente, o sea, no estamos hablando de la época de la revolución, ¿no? Pero eso está bien, que entraran a la iglesia. El problema era que se practicara el culto público fuera de las iglesias, violentando la Constitución. Nadie decía nada, pero nadie le movía una letra a la Constitución, al artículo 130. Pero eso es derecho constitucional. humano, el profesar Bueno, una religión. Por supuesto Los que es un ateos, ¿qué? no profesen, ellos deciden no La profesar libertad, ninguna. es la libertad O sea, de creer, finalmente es la libertad de algo, La de libertad creer o humana no creer. Es la libertad. A la libertad. libertad. A ver, entonces Así los derechos humanos son la libertad que cada individuo libertad tiene de de hacer creencia. lo que la ley le permite. En una de las partes. Pero no solamente. No, ahí sí creo que estamos yendo. No, yo como no sé pregunto, o sea, Hablando de lo que hablaban de las religiones, el derecho humano es la libertad a la creencia. Ese es el derecho humano. Sí, el que Cualquier tengas- derecho el que humano tengas- o en este caso. Sí, cuando hablan de O sea, religión, cuando hablan el de derecho religión, Sí, humano claro, de es- religión, sí, cuando claro. hablan de Sí. religión, Sí, ¿qué era lo es la que estaba libertad de hablando? credo. Es la libertad de credo. creencia, Ese la es el libertad de derecho humano. pensamiento, A la ver, libertad para de no- profesar para- la religión que a cualquiera le gusta. para no Vaya mejor. confundirme, porque el que no sabe de esto soy yo, por eso pregunto, para sacarles a ustedes la información, a los que sí saben. El derecho humano es como el derecho de la persona, es otra cosa Es el diferente. derecho inherente, Inherente a la persona. El derecho de la persona es otra cosa. Es el derecho A ver, si inherente puedes a la hablar de persona. derechos sustantivos también, Es que, ¿no? bueno, O sea, al bueno, Lo que final pasa es... es que, mira, aquí nos hacemos muchas bolas, y es la realidad, y la gente se hace muchas bolas, porque si no está en la ley, entonces no es. ¿Por qué? Porque antiguamente la Constitución era la que te decía cuáles eran tus derechos humanos, o sea, confundido con las garantías individuales. Te decía tus Eso garantías sí lo entiendo, individuales. las garantías individuales, yo creo que es lo que todos debíamos de sabernos. No, A tú ver, debes saber De cuáles son sabernos, ¿no? ¿cuáles son nuestros derechos? Y la autoridad lo que tiene es que tiene que proteger nuestros derechos. O sea, yo tengo derecho a manifestar una idea política contraria al gobierno. Por supuesto. Claro. Desde luego que sí. ¿Tengo Claro, derecho a usar un micrófono para decir lo que pienso y cuestionar a un político? Y sí. ¿Y entonces por qué me vetaron? Y la autoridad, porque, pero es otra cosa. Claro, y la claro, autoridad claro. tiene que respetarte eso y protegerte esa libertad que tienes de hablar. Fíjate, por ejemplo, ahora acaba de salir el debate, ¿no? Muy curioso justo con lo que acabas de decir con respecto a la ley reglamentaria del artículo 6º constitucional, ¿no? En cuanto al derecho de réplica. Y se armó toda una polémica con el derecho de réplica porque no solamente bueno, se protege la opinión y lo que deseas manifestar con respecto a alguien siempre y cuando sea la opinión personal. Pero cuando se atacan a las instituciones, políticos, etcétera, ya hay ya se activa, por supuesto, la ley reglamentaria en cuanto al derecho de réplica.
Entonces, creo que sí tenemos una serie, yo insisto en este punto, una serie de derechos y habrá que ver ahí la diferencia, y esto era para Jesús Manuel, pero ya fue. Ahorita que regrese te vuelve a preguntar. ¿En dónde están los derechos humanos? Los derechos humanos, la base de los derechos humanos está en el mundo de la filosofía. Es decir, están fuera quizá de la capacidad incluso humana de comprensión y razonamiento, ¿sabes? Entonces se dice, incluso en alguna época los tratadistas también lo vincularon con las creencias, con la religión, y se decía que estos derechos humanos estaban incluso otorgados por la propia divinidad. Son derechos con los que el ser humano nace. Ahora, que los haya otorgado Dios está muy bien. En un medio terrenal, pues deberá también de reconocerlos, y entonces viene la parte de garantías individuales para reconocer estos derechos que con los que nacemos, estos derechos inherentes al ser humano. Y después vino la parte de la reforma, ya dejaron de ser garantías para convertirse, por supuesto, en derechos humanos otra vez. Pero si bien es cierto, necesitamos siempre el cuerpo normativo que nos proteja, que nos dé alguna seguridad, aunque en la práctica podríamos hablar mucho de la situación de nuestras instituciones y de nuestras... Es que el Estado debe de, primero, reconocerlos, o sea, no otorgarlos, sino reconocerlos, y después protegerlos. Porque creo que es donde está el punto. O sea, el Estado no, si no está en la ley, no te protege, no, papito. Si no está en la ley, me lo tienes que proteger, porque el derecho humano es universal, además. Sí, claro. El mismo derecho humano tenemos los mexicanos, que los chinos, que los japoneses, que todos. Es parte inherente del ser humano. Del homo, claro. Entonces, simple y sencillamente, el Estado tiene que reconocerlos y protegerlos. Por eso es la parte importante de la reforma que hablaba Humberto. Primero cambiaron a que no te los otorgo, sino te los reconozco, y después entran también la parte de todos los tratados internacionales, reconocidos en los tratados internacionales. Por eso es en la Constitución, ¿no? Y está muy claro, todas las autoridades tienen la obligación en su ámbito de competencia de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos. Y hay 4 principios, ¿no? Que si no me los sé, los voy a leer porque son de conformidad con la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema del debate en esta reforma constitucional? Que una parte de los legisladores decía que ¿qué pasaba, por ejemplo, si un tratado internacional daba un paso adelante en materia del derecho a la vida? Ah, esa era la pregunta que traía en la cabeza, el derecho a nacer. Y había otra una telenovela. Y otra parte el derecho de decía que evidentemente no podía ser superior un tratado internacional a la Constitución y que por lo tanto no se debería de incorporar esta reforma que se propuso por parte de varios legisladores. Fue un debate muy extenso, muy amplio, y hay todavía materia para debatir en serio sobre este asunto, porque en el extremo va a estar un debate internacional por parte de los grupos, digamos, identificados con la derecha, aunque sean los que defienden el derecho a la vida. Bien. Y los que no la defienden son identificados como los grupos de izquierda. ¿Sí me explico? Y entonces, en esta lógica del debate, creo que se debe ser muy maduros para que, respetando, garantizando, promoviendo el Estado, los derechos humanos que reconoce la Constitución, a partir de principios filosóficos, sigan siendo vigentes en nuestro país y que no sean motivo de un encono, un enfrentamiento entre fuerzas políticas distintas. Esa última parte es la que yo creo que no nos queda muy clara cómo funciona, porque según el gobierno, el tinte político que tenga el gobierno nombra al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos. O sea, aparentemente no hay una afiliación de parte de quien son. Ah, pues tú fuiste consejero, ¿no, José Manuel? Bueno, pero el presidente, ¿quién era en esa época? Me tocaron 3, León Dumit,
luego me Que era tocó una Valle, bellísima persona. un desviado Valle, Valle, y luego me tocó Jaime Juárez. Jaime Juárez, que era también abogado, ¿no? Todos Jaime, abogados. Jaime Juárez, Es notario. Es notario. sí, exactamente. Bueno, que fue presidente del Colegio de Abogados muchos años, etc. Pero cada gobernador pone a su terna, ¿no? Y en el Congreso la eligen. Entonces, sí hay pasa por un tema político, pasa por un tema del ejercicio del poder. Lo Claro, que y pasa lo es que puedes- ahí es el uso de la institución que hace la autoridad en turno. En el caso de Moreno Valle, por ejemplo, se vetó el tema de Chalchihuapa. Tuvieron que ir a México, ¿no? Mira, la realidad es que cada autoridad pone las instituciones adecuadas a él. Bueno, Claro, y hablamos de después derechos los humanos operadores y totalmente hablamos institucionales. del Instituto de Transparencia y hablamos de lo que quieras, de cualquiera. Precisamente es el gran problema que tenemos y que lo hemos hablado acá, que las instituciones se ponen de acuerdo a la voluntad del gobernante en ¿Qué es lo turno. que está ¿Eh? sucediendo ahorita? ¿Qué Ajá. pasa ahorita? No se ha oído hablar de derechos humanos en Puebla desde hace cuántos años. Desde que tomó posición el que ya se fue, que quiere regresar a O través sea, de Interpol. la realidad es que ni siquiera sus informes se publicitan como deberían de publicitarse. Bueno, yo te diría que desde Piña Olaya el tema de los derechos humanos ha sido un asunto muy escondido ahí. ¿Verdad? Déjenme dar las gracias a Tere Benítez, al doctor Víctor Gómez, a Enrique Regordosa. Saludos, Enrique. Está en Barcelona, qué envidia, ¿verdad? A Claudia Galindo, que Y ya ahí se no está- ganó y su ahí no café anda- de nuevo, a Paola Migoya, Silvia No, Flores pero Galván, llovió a Fritz muchísimo. Lauer. Gracias por estarnos viendo. Perdón. O sea, yo lo que voy es precisamente, desde que se creó la Comisión de Derechos Humanos, trae el problema que sus recomendaciones no son vinculatorias a la autoridad. Desde ahí lo pusieron. Sí, sí. Entonces, la Comisión de Derechos Humanos, su fuerza está en la opinión pública. Y normalmente los que han sido fuertes, buenos presidentes desde mi punto de vista de la Comisión de Derechos Humanos, son aquellos que desde que ponen la recomendación, la publicitan y la siguen insistiendo y dicen si le hicieron caso o no le hicieron caso. Claro, Y si la cumplen o no la cumplen. Esa es la parte, porque no, digamos, operativa, ¿no? es que es la única fuerza que tiene la Comisión de Derechos Humanos, Divulgar, tanto nacional como divulgar. estatal. Es manejar, hablar a la opinión pública y decir qué es dónde se están violando los derechos y qué continuidad se le dan a las recomendaciones que hacen. Pero si aquí la propia autoridad de derechos humanos ni siquiera publicita las recomendaciones que hace, es como si no existiera. ¿Qué es lo que más se viola en los derechos humanos? Bueno, es que Lo más dependiendo, común. no, pero es que Así es. yo creo que es como muy ambigua la pregunta dependiendo de las sociedades y dependiendo de los sectores en donde lo quieras aterrizar. Se me ocurre pensar que ahorita está muy candente el tema en Nayarit, ¿no? Con la ley general en materia de desaparición forzada de personas, cuando Grupo Frida, ¿no? se crea para rescatar todos estos cuerpos, ¿no? ¿Y qué sucede ahora? Pues efectivamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nayarit cambia de operadores y lo declaran públicamente, no sabemos ni cómo entrarle, o sea, a mí me pusieron aquí, yo tengo que resolver esto, pero no tengo idea ni siquiera de cómo aplicar la ley. No es posible, o sea, todo el trabajo que se tuvo que hacer antes, previo, con estos grupos de personas, ¿no? La sociedad organizada, etcétera, etcétera, para crear algo, y llega el Estado, a través de sus operadores, insisto, y ahora ya no sabemos qué hacer. Oye, doctora, tú estuviste en el penal. Bueno, estuvo estudiando. Siempre, siempre he dicho eso, Juan. Yo estuve año y medio en el penal, No pero... vayan a malinterpretar Sí. el tema. Estaba Yo estuve en haciendo la su cárcel. investigación para el Sí, doctorado. estuve en la cárcel. Pero Ajá. leía el otro día, yo hice un estudio en la cárcel, mejor, porque Yo estuve en la estuve en la cárcel y se cárcel. suena fuerte. Año y medio. ¿Han leído los reportajes que han salido de la forma como vive el Chapo Guzmán en la cárcel esta de altísima seguridad en Nueva York? Que se describe la celda, las horas que tiene que estar de un lado, de otro lado, no puede hablar con nadie, la luz las 24, o sea, una serie de cosas que parecieran que no es posible, ¿no? Como si fuera un terrorista, o no sé, algo así muy especial. Y su abogado, y sí lo es, no sé, Como si no Me fuera está un ser pugnando humano. porque se le están violando Como todos si los no derechos fuera un humanos. ser pero humano. no era cuaderno de los políticos, no era cuaderno de los secretarios de gobernación, no era cuaderno de gobernadores. Aquí la pasaba No facilitaron su salida
qué poca, ¿no? O sea, No bueno, tiene libertad de pero, tránsito. a ver, se dice ahí, el abogado dice que Es que en están serio, han llegado violando, a esos puntos que están de violando ridículo. los derechos humanos del Chapo Guzmán. Así lo declaró el abogado. No sé si esto tiene razón o no tiene razón. El caso de Puebla, las personas que están presas en el penal o en los penales que hay en el Estado, sufren violación de sus derechos Sí, humanos. por según supuesto, tu claro, publicación. claro, por supuesto. Pero al por mayor. Y todos los Ah, días. Todos los días, Por sí. tener una idea. Sí, bueno, y te das cuenta desde dónde, o sea, el maltrato, la tortura, es impresionante cómo ellos mismos, los El propios asesinato. internos, ¿no? Se crean estos grupos de poder en contra de las autoridades, los custodios, y bueno, y de verdad es increíble ver esta violación de derechos humanos, pero evidente, está ahí. Pero por poner un ejemplo, o sea, ¿cómo? Pues mira, No hay estado incluso ahí. Jesús Hay Manuel, una- el hay más un sencillo es subestado. que en una celda para dos gentes meten a 18. Simple y sencillamente. Sí. Desde ahí empieza. Sí, claro, o sea, el hacinamiento es brutal, la falta... Bueno, por lo menos hay convivencia, vamos, hay intercambios. Ahora, pero ¿cuál es el Se argumento contarán del chistes, o- cuál es el argumento del gobierno o del propio estado No hay dinero para eso. Exacto. No, que a ver, gastamos en la ciclovía. no, a ver, No nos no. alcanzó ya. No, pero a ver, déjenme decirles esto, cuando estuve en el penal, llegamos a la conclusión en esa investigación que los penales, y era la época en la que se pugnaba porque los penales fueran privados, la privatización de las prisiones. En esa época yo le decía a mi marido, por favor, cómprame un penal. Yo sería la más, No. yo sería la más ¿En feliz. serio? Ah, claro, diciendo un penal hubiera sido como mi pasión. No, mira que debería Pero- ser caprichos que Sí, nunca sí. se me hubieran ocurrido cada vez comprarme un penal. Porque además... Qué bonita frase. Sí, cómprame un penal. O sea, No. tú cómprame un penal, yo me encargo. Para título de novela. Pablo Escobar, sí. Ah, claro, Su Pablo propio Escobar penal, sí ¿no? hizo su Claro, penal, la pero catedral. lo que voy y lo que quiero puntualizar aquí es la cantidad de dinero, por supuesto, que corren los ríos subterráneos de la corrupción. Y un penal puede ser autosustentable, no necesitas inyectarle dinero del exterior. El penal puede funcionar por sí mismo. O sea, al final todo se cobra dentro de un penal, se cobra la comida, se cobra el jabón, se cobra la celda, se cobra la salida, La se cobra, protección. claro, o sea, O sea, es más visita caro estar íntima. dentro que estar fuera, me decía alguien. Sí, un amigo mío claro. que La estuvo seguridad, ahí, imagínate. para un amigo mío garantizar estuvo seguridad. ahí y realmente sí estuvo detenido, entonces como no le gusta tocar mucho el tema porque era cuestión de los delitos de cuello blanco, lo metieron a él, o sea, lo hicieron firmar en el banco una cosa y bueno, después salió libre y demás, pero se echó un rato. Y entonces dice, cuando yo estaba en Vietnam, para hacer referencia, y sí me ha contado algunas historias de estas, de cuando estaba la monja esta que era muy famosa, la que protegía los derechos humanos de los presos. El negocio, por ejemplo, de la maquila. Ah, no, claro. Es tremendo. De conocidos empresarios libaneses, por cierto. El negocio de la maquila, ¿no? A través de los presos. En el Zoom, claro, Sí. en las áreas Los de trabajo. explotan. Y en contraste con lo que tú acabas de Sabía decir, carpintería y no sé qué y en cosas. contraste con lo que tú acabas de decir con respecto al Chapo, ¿no? En la situación paupérrima que vive y la violación a sus derechos humanos y demás, bueno, habrá que hacer el contraste a las prisiones mexicanas, en donde por supuesto las celdas se pueden alquilar y se pueden remodelar y puedes tener un micro departamento uniendo 4 celdas y solas. Yo me metí hasta el último rincón del penal. Pero, y todo es a través de dinero, corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se pueden hacer maravillas dentro de un penal, se violan los derechos humanos, pero por supuesto todos los días y a cualquier hora y en cualquier momento. Y yo creo que es como muy difícil establecer cuál es el derecho humano que más se viola. Híjole, dependiendo de la sociedad, el sector, el momento, el género, ¿no? Creo que es Pero ¿se violan más los derechos humanos de las mujeres que de los hombres? Claro, es igual. Sí, No, incluso, no creo yo que creo podríamos. aquí sería interesante como analizar como todo el contexto, es decir, como sociedad, ¿qué nos duele más cuando se violan derechos humanos? Como sociedad, ¿cuál es la parte más álgida? Vivir en México, Yo cuando Es veo ser- a un niño en la calle aquí en el sol de Puebla a un lado, que se sienta todas las mañanas con su mamá, que la mamá hace muñequitas de esas de trapo, de estambre, te duele. y los dos niñitos que tienen 3 años o 4 años,
que están con desarropados, o sea, verdaderamente muy mal, y andan en la calle así como que recogiendo las cosas que están en los basureros, y la señora está haciendo sus mini-kits para vender, y el marido está con el violín en la puerta de la esquina tocando, y la señora está embarazada ya de verdad. Impresionante. Eso a mí me genera mucha... Y en ese- Impotencia, ¿Dónde- impotencia. ¿Dónde está el gobernador? Sí, claro, ¿Dónde impotencia, están los diputados? O sea, Sí, qué cosa, ¿no? Y en ese mismo sentido, es decir, en México, por ejemplo, ser mujer, madre soltera, con alguna discapacidad, y si no habla, si tiene alguna lengua indígena, es la peor discriminación, donde atentan completamente contra todos tus derechos humanos. ¿Sí? Es decir, pero no se ven, se vuelven invisibles. Es decir, ahí no nos duele pues porque no lo vemos, no es visible, pues no es perceptible. Pero sí podemos ver temas de las cárceles o temas de delincuentes o de presuntos delincuentes donde se vulneran los derechos humanos y la opinión pública en general se vuelve... Sí, pero solamente sale en los periódicos, en los noticiarios, cuando hay alguna violación a los derechos humanos en una manifestación, por ejemplo, o a un perseguido político. El caso de El Simitrio, por ejemplo. Pero ya es la parte de manipulación, ¿no? Por eso te preguntaba, Claro. ¿verdad? Si no también es la manipulación. Doy las gracias a José Alberto Aguilar Galindo, a Isa Romero, a Fer Pérez. Fernanda, muchas gracias. Isa Romero, aparte de que es seguidora de don Humberto Aguilar, dice saludos al tigre. Si los derechos humanos se reconocieran sin la necesidad de la intervención de la autoridad, seríamos una sociedad sana. Excelente tema y excelentes integrantes de la mesa de trabajo. Muchas gracias, Isa Romero. Yo Señor Roberto. sí, o sea, yo insisto en que la autoridad lo que tiene que hacer es proteger los derechos humanos. Eso que decías tú y los otros que se mencionan, si la autoridad se dedica a hacer otras cosas en vez de proteger los derechos humanos, es una cosa que nosotros como sociedad tenemos que exigir. Aquí se ha hablado mucho precisamente de lo que hace la autoridad y de las fallas que tiene la autoridad, y esta es una de ellas. Exactamente, los derechos humanos. Hablabas del Chapo en Estados Unidos, la verdad le están fallando, le están atentando sus derechos humanos. El señor tiene derecho a dormir, el señor tiene derecho a descansar. Aunque haya sea matado a preso. 300, Exactamente. es que una de las cosas que ha pasado con los derechos humanos, cuando salieron las comisiones de derechos humanos, ¿qué decía la gente? No, solamente protegen a los delincuentes. Los derechos humanos es para proteger a los delincuentes. No, los derechos humanos es para proteger a todos, seas delincuente o seas autoridad. Porque te deben de proteger en las dos instancias. ¿Es como el filo de la navaja? Pues no te diría yo si es como el filo de la navaja. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que cualquier delincuente llega a la autoridad, lo golpea, lo agrede y entonces le saca las confesiones y entonces ya. Y eso ya no lo puede hacer. Entonces la autoridad le quitaron un poquito esas cosas. Haz las cosas, deténlo como marca el protocolo que tiene que ser. No lo detengas al delincuente con tus protocolos personales. Hay un protocolo que tienes que... No tienes por qué agredirlo, no tienes por qué torturarlo. Y eso es lo que se hacía. Así trabajaban. Cuando yo fui fundador de la Comisión de Derechos Humanos aquí en Puebla, y precisamente eran lo que decían los policías, es que entonces ya no podemos detener a la gente. No, sí puedes detenerla, lo que pasa es que no puedes detenerla a golpes. ¿Por qué Bueno, crees y que no- ahora no la es que autoridad, perdóname, doctora, la autoridad, los operativos, ya llevan sus camaritas y todo el tema? ¿Cuál es el por eso, problema? esa es la razón. Claro, para autodefenderse Claro. la autoridad de una crítica o una denuncia. Sí, eso de que te ponen la mano en la cabeza y no se vaya a pegar en el... Sí, también, Meten en la patrulla. pero para eso- No, es que pero han abusado, perdóname. Suceden las dos cosas, permíteme tantito, suceden las dos cosas. Por un lado, el delincuente se trata de proteger diciendo me agredieron. Y por otro lado, la autoridad agrede realmente, no necesariamente siempre. O sea, Pero sí agrede. lo que se llamaba Entonces en tiene el sus pasado, derechos. vamos a darle una calentadita Exactamente. para que confiese. Y confesaba. Sí, pues, Pues es que Hasta si no va lo que a no había hecho. Hasta lo que no había hecho. confesaba. no, le quedaba de otro. Lo que quería la autoridad No, que por confesara. supuesto. A ver, Pero eso es lo que voy. Cuando hay un más abuso. violencias, cuando hay un estado totalitario, un No, estado sin duda persecutor, alguna, un estado sin que duda. no es, que no Bueno, es a ver, democrático. Pero déjame decirte una cosa, nada más para concluir la idea.
En esta defensa o autodefensa de la autoridad para no ser acusada de violación a los derechos humanos, quien abusa es los medios de comunicación después. A ver. Les recuerdo el caso. Un medio de comunicación. Con el caso de Florence Cassés y el caso de otro operativo que se culpa o se ataca a la autoridad, secretario de Seguridad Pública, de nombre, en el gobierno de Calderón, bueno, de hacer su video. Maceda. No, el secretario, ese fue el procurador. Bueno, que hace en los dos casos. El que no era... El que estuvo en Washington de cónsul. Bueno, Después se fue con Calderón. Que hacen unos videos solamente para entregarlos a un medio de comunicación, dándole la primicia de la captura o el operativo, del decomiso de droga, Televisa, etcétera. ¿no? A Televisa, Sí. claro. Entonces, esto me parece que es un abuso por parte de la autoridad, porque para justificar su actuación se lo da en exclusiva a quien se decía tenía el mayor rating en ese momento, Loret de Mola. Pero la autoridad en lo que no se fija es que la sociedad entonces le va a pedir que haga todo ese show mediático para todos los casos. Y entonces pierde credibilidad esta que parece una gran idea y claro que con el avance de la tecnología ayuda mucho de llevar todo Las camaritas y todo. Ustedes lo ven en las películas, por ejemplo, norteamericanas, en los operativos en Afganistán, muchos de los operativos llevaban sus cámaras para detectar a los delincuentes y verlos. Yo creo que sí era así. Genaro García Luna. Yo creo que sí era así en esa guerra, pero en México pues ya no ha habido otro video de esa naturaleza, entonces, porque cambió la administración y el secretario de Seguridad Pública, entonces cambian los protocolos precisamente de detención o del operativo que están. Pero sobre todo por la crítica, que también fue muy fuerte. La crítica fue muy fuerte, claro. O sea, es decir, no puedes darle a un medio la exclusividad de algo que es público, claro. pues, es decir... Y además las herramientas de hecho que se le otorgó al proceso. Exacto. Y uno de los argumentos para que la esa liberaran. relación fue la que sirvió para que la liberaran. Exactamente, los O argumentos. sea, son de las cosas que la propia autoridad por X o por Z, no lo sé, comete esas cuestiones. Esperemos que no por Z. No, por Ahora, en cuanto a derechos humanos, me parece que también hemos llegado ya incluso a la bueno, habrá que analizar esto un poco más, pero tenemos el caso de Sofía, ¿no? O sea, tenemos el caso de Sofía, la robot, en donde evidentemente es un derecho humano, cualquier ser humano debe de tener una nacionalidad, debe de tener un país que lo acoja, debe de pertenecer independientemente del planeta Tierra, ¿no? Debe de pertenecer a un Estado de Derecho que lo proteja. Y es el caso de Sofía la robot, que es la primera robot a la que se le reconoce una nacionalidad. Entonces ya la robot, no podemos decir por supuesto para nada esta mujer, una robot con características femeninas. Sí, y habla, ¿no? como mujer. Claro, hay... Y hace berrinches como mujer. Ya se berrinches como mujer. Reclama que se le ha reclama reconocido como a los coches y a las la motocicletas, nacionalidad a los coches y a las Pero motocicletas ya también sabes se que le le pidió reconoce a la su nacionalidad, ¿no? A su creadora, Son japoneses. Claro, la construyó. Claro. Sí, sabes, ¿no? Hubo un discurso donde se presentó Sofía. Un discurso ante la comunidad internacional de la no sé qué, se presentó y habló. ¿Sabes lo que pidió al que la hizo? Que le compraron penal. Que le compraron penal. Yo quiero un penal. Ese es mi sueño. No, pero déjame terminar la idea. Porque es increíble que este robot, y este fue obviamente lo que levantó la opinión pública en Arabia Saudita, tenga más derechos que las mujeres, ¿no? El robot tiene más derechos que las claro, mujeres entonces de Arabia Saudita. cuando tú preguntas cuáles son los derechos que se violan más, es que habrá que ver el contexto. Exacto. Cuando hoy día en Arabia Saudita, hace un par de semanas, 2-3 semanas atrás, se le otorgó apenas el derecho a la mujer de poder manejar un vehículo De ir a un motor. estadio de fútbol. Entonces, pero sentarse en un área donde no hay hombres. si se presenta Sofía con estas características femeninas ante foros internacionales, sin estar cubierta, sin cabello.
O sea, es decir, está violentando ella misma y sus creadores, pues todo el protocolo social, todo el conjunto normativo de esa sociedad, que además debe ser respetada, porque es de esa sociedad. Pero entonces No, los pero derechos espérame, humanos espérame, están espérame. supeditados a los temas religiosos. No, es que pero eso es una libertad de creer. hay que distinguirlo. O sea, la cosa es que quien siga una religión, se adquiera y diga, acepto estos protocolos de vestimenta, y otra cosa es que a quien no le estén obligando a que utilice esos códigos de vestimenta. Es completamente distinto. O sea, porque tú lo quieres y porque tu propia libertad te lo da a que puedas utilizar códigos de vestimenta, no quiere decir que te están atentando tus derechos humanos porque tú estás aceptando eso. Una niña Claro, pero- que nace en los países musulmanes extremistas, Claro, porque que la además es un sistema someten a la, autocrático. ¿cómo se Completamente. llama la intervención? Ahí le están ¿Cómo se llama la afectando. intervención que le hacen a las niñas para que no tengan la sensación genital? Ah, sí, Es una cosa espantosa. Bueno, hay un tema, ¿no? Ujú. Que la niña pues no tiene ni idea, no tiene ni uso de razón en el asunto y los papás lo tienen que hacer porque es lo que te marca la religión, ¿no? Claro. Bueno, a una chica que se casa, que el caso de una parienta de familia política mía, se casó con un iraquí y se la llevó hace 30 años o algo así. Nadie sabe nada de ella. Nadie sabe nada de ella. Se la llevó a vivir a Irak, la vistió de musulmán, etc. Y se acabó Pero su ahí vida. Es que hay que Yo no sé si lo hizo colocarla ella, en el o si contexto lo aceptó o no lo social aceptó, del que pero estás desapareció. hablando. Sí. Pero si Sí, ella claro. aceptó eso, si no lo aceptó, no tiene por qué. O sea, tú puedes aceptar vestirte Pero es que como quieras. Es que no puedes decir, o sea, desde mi punto de vista no puedes decir acepto cuando de entrada va toda la parte de violación de todos los derechos humanos. Es decir, Es que tú aunque no tú lo puedes. aceptes, o sea, es decir, si yo Son derechos acepto irrenunciables conscientemente o inconscientemente, Son irrenunciables, Claro. pero en el momento en que tú puedes tomar decisiones, te lo puedes quitar. sí, pero ¿cómo sabes que está A ver, tomando José pues, Manuel, no, Sí, estamos José Manuel, hablando de un efectivamente. sistema. yo he Salte, como se criticado salen muchos siempre. de ahí, hombre, se salen. Pero eso no es posible, pues. Pero ahorita hay un tema que a mí quería compartir. El viernes, sábado y domingo estuve en el Istmo, en Oaxaca. Me dijeron unas fotos que subieron En Facebook. Y es impresionante la violación de los derechos humanos a los migrantes en México. Es decir, lo que nosotros reclamamos a Estados Unidos, aquí somos peor. No, claro, por supuesto. Sí. Y el tema es que es evidente, es decir, a ojos abiertos, pues, los retenes de un lado, los retenes del otro. Es decir, hay áreas protegidas donde de alguna forma, pues ahí es como donde respiran los migrantes, pero fuera de esos espacios es terrible, ¿no? Sí, y los ves evidente que están en el baño, bañándose en los ríos, o lo ves evidente que están, o sea, inmediatamente los etiquetas, pues, porque como las demás poblaciones los dejan moverse, pero los dejan de manera visible, pues, ¿sí? Y Ahora, es terrible, ¿no? viendo lo que tú estás señalando, evidentemente estás hablando de los migrantes. Los ¿no? migrantes centroamericanos Está claro, que pasan a... migrantes, mujeres, jóvenes. O sea, siempre hay un sector y tendemos a fragmentar, ¿no? O sea, a establecer estos sectores. Y ahí es en donde entraría la frase perfecta que yo señalaría como la igualdad entre desiguales. La igualdad entre desiguales es la negación de la propia igualdad. Claro. Entonces creo que ya desde ahí estamos segmentando en donde este sector está violentado por cierta razón, este sector. ¿Dónde está el derecho humano Sí, de igualdad sí. social? Cuando nosotros mismos comenzamos a segmentar, a segregar, ¿no? A polarizar estos sectores. Hace unos un centro de estos en donde detienen a los inmigrantes, una amiga mía española vivía en Palenque y bueno, tienen que ir a renovar sus formas, no sé cómo le llaman, Migratorias, no sé qué, no sé la Estancia, pues, sí, estancia. exactamente, tienen que ir a renovar. Y entonces fuimos, o sea, un grupo ahí, fuimos a, no sé, Palenque y demás, y ella dijo, oigan, tengo que ir a esto. Tocaba. Y entonces pasamos, qué barbaridad, verdaderamente es una cuestión, o sea, la gente está, dices que en una senda de 2 caben 18, hijo, ahí están arriba unos encima de otros, man. Es una cosa espantosa. Pero, a ver, durante muchos años cuando yo hice radio me dediqué a burlarme un poco de los políticos y a criticar
el uso de las edecanes. En los informes, en las ceremonias, las pobres chicas, que ponen con unos tacones espantosamente altos, independientemente de cómo se vean, eso es otra cosa, las obligan a usar o media negra o no media, falda negra entallada o minifalda negra entallada, blusa no sé qué, o sea, es un uniforme para desviar la mirada de las personas. En lugar de estar viendo lo que está pasando, están viendo y juzgando a las edecanes. Hay fotografías que se han hecho famosas, hay donde está Manuel Bartlett sentado en el Senado, que está viendo a una de las edecanes que se agachó a recoger algo. Hubo un gobernador acá en Puebla que también está con la mirada así viendo a la profesora o la edecán que va pasando, etcétera, en una serie de cosas. Bueno, el debate Peña Nieto. El debate Peña Nieto, bueno. Claro, esta vamos. condición que le ponen a las edecanes para trabajar como edecanes, de vestirse de esa forma, si no, no les dan trabajo y las clasifican por no sé cómo les llaman, la A, la doble A y la triple A o algo así, o sea, entre más alta, más guapa, más esbelta, ojos, etcétera, todas tienen el mismo perfil, ¿no? No hay edecanes de 90 kilos, por decir algo, no hay edecanes que vengan de la comunidad indígena de Pahuatlán, ¿no? No, es muy selectivo, es violación de los derechos humanos. A mí me parece que Debía estar regulado. es una falta de respeto a la Debía estar regulado. La dignidad, mujer, la dignidad humana. Sí, Bueno, a ver, pero la mujer lo hace, No, claro, lo hace claro. porque lo necesita. No, pero a ver, acá para hay dos trabajar. cosas. Acá hay dos cosas. Hay muchas que sí, Porque no existe la obligación hacia estas chicas de realizar ciertas actividades. No lo Es sabes. decir, bueno, por lo que tenemos aquí en la mesa y Lo que está podemos puesto en la mesa, ¿no? verlo por encima, ya si le rascas, pues imagínate hasta dónde vamos a llegar. O sea, ¿no? Ya que se han te vas a convertido, entrar, por te desgracia, vas en un a... sistema de Claro, pero enganche te de vas a otras volver a cosas. meter a las entrañas del sistema, que la verdad es que como que la mañana está muy a gusto para empezar a la amarga, ¿no? Pero creo que no están siendo obligadas, es decir, Sí, por su exacto. A voluntad los chilaquiles que están te comas tomando que un no les cierto pongan trabajo aguacate. que aparentemente no tiene nada fuera de lo común. Aparentemente. Necesito portar un uniforme, pues bueno, tengo que portar un uniforme. No portar un uniforme en un edecán, me parece que es la violatoria de derechos humanos, por Dios, cuando hay cientos de trabajos en donde dentro del contrato laboral se establece el portar un uniforme. A alguien O sea, que por sus preferencias sexuales se le limita a no desempeñarse en un cargo político, público, maestro director, etcétera. es violar la Sí, Constitución. pero fíjate que me parece ¿Viene interesante. el martes o qué día viene? ¿El miércoles? Viene una chica de la comunidad lésbico gay a contar sus experiencias. Sí, pero fíjate que me parece interesante decir, quiero resaltar el tema de los migrantes. Los migrantes, pues, conscientemente saben que los van a asaltar, torturar, les van a quitar sus pertenencias, les van a violar, hombres, mujeres, incluso hasta pueden, pero su sueño es cruzar México. claro. O sea, conscientemente, si le dicen, a ver, firma, que para pasar por México tienes que hacer todo esto, lo firman. Pero eso no significa que esté bien que se le violen los derechos. Es decir, no, a ver, te firmo porque sé que me van a violar mis derechos humanos, estoy de acuerdo. No, Es pero lo que además como son sociedad, irrenunciables, claro. es como sociedad, y ellos lo que tienen que hacer para mejorar su condición. En el caso de las edecanes que está comentando Jesús Manuel, es decir, no tienes de otra, ¿no? ¿Sí? Para... Yo creo que son dos cosas distintas. No, pero o sea, el decir, si quieres este trabajo, tienes que vestirte así, o sea, no tienes de las otra. Es decir, condiciones de acuerdo, laborales, las pero condiciones claro. laborales. Pero nada más permíteme, por ejemplo, el otro tema que también se vuelve interesante, a la hora de analizar lo que con Gutiérrez, del Distrito Federal, el que fue presidente del PRI en el Distrito Federal, Gutiérrez, que es no me acuerdo cómo se llama, el líder de los pepenadores. El gordo. Ajá. Ajá. Todo eso que se evidenció, es decir, sobre la mesa, él pone todos los datos sobre la mesa y todo está perfecto. Pero ya las denuncias anónimas ya se vuelve súper complejísimo. El linchamiento social ¿sí? fue terrible. Y llega en una lógica donde, o sea, sobre la mesa, pues todo perfecto. El proceso de reclutamiento, todo, pues pareciera que no hay ninguna violación
pero ya después viene todo lo demás, ¿no? Todo lo que se desencadena, ¿no? ¿Y en dónde se tienen las herramientas jurídicas necesarias? Existen los tipos penales Exacto, para poder accionarse ante un evento de esta magnitud. El problema es que se acciona, no se acciona, ¿qué sucede ahí? Eso es otro tema. No podemos caer en las generalidades. A todas son edecanes, está mal, entonces violan los derechos humanos. Hay casos, por eso hay que verlos individualmente los casos. A unos casos sí se puede llegar a ver violación de derechos humanos, en otros no. O sea, no podemos decir que todas las... No estamos generalizando, no estamos analizando ejemplos donde como sociedad, y si quieres tener un empleo, o que tienes, muchos de los casos no tienes de otra, ¿no? O tomas ese empleo, Claro. ¿sí? Y tienes que Informarte, tienes que ponerte... Ahora, y en la lógica también que quiero comentar, compartir, es decir, como sociedad, ¿a dónde llegamos? Pues hace poco escuché un video de Olga Cordero, impresionante, donde decía o se refería pues a la parte legal, ¿no? Es decir, a las leyes, pues al irrestricto apego a la normatividad, y lo hemos discutido mucho aquí, pues es decir, si nos basáramos en un esquema y le diéramos a la ley el valor que se debe, yo creo que sí bajaría de manera natural el tema de las violaciones a los derechos humanos. El tema es que pues todos de alguna forma simulamos, pues está la ley y los legisladores la protegen, son los guardianes de darle los lineamientos internacionales y todo, pero al final en la parte de la operatividad, si nos metemos así como en estos albergues o en estos sedes del Instituto Nacional de Migración, si nos metemos al ámbito judicial, pues se vuelve súper complejísimo, ¿no? O sea, pareciera que estamos en dos variables que son completamente diferentes, pero se parecen hasta visualmente, ¿no? Y además emocionalmente, ¿no? O sea, está también la parte emotiva, porque se me ocurre pensar que hemos hablado de reos dentro de los penales, hemos hablado de migrantes, hemos hablado pero también los niños dentro de los albergues infantiles que están administrados por el propio Estado. Es un tema muy espinoso. Claro, el desaparecido del Estado de México, el que pasó, que paralizó el Estado de México y la Ciudad de México, ¿no? Hace una semana, ¿no? Donde desapareció un joven. Sí. Y cuando se analiza, pues es específicamente se viola todo, ¿no? Sí, claro, absolutamente todo. Creo que el chavo quedó totalmente tocado ahí. Tocado, chavetado, sí. Marco. Sí. Marco Antonio. Marco. Pero evidente, hasta hay cámaras, ¿no? Donde sí se ve que sí lo detuvieron, que sí se lo llevaron, dicen que lo llevaron. Es decir, no había forma de poder evadir esa responsabilidad, ¿no? Claro. ¿Y dónde está la Comisión de Derechos Humanos del DF? No se ha pronunciado, ni la del Estado de México. No se ha pronunciado. Bueno, ¿dónde están? Debería de entrar de oficio, ni Claro. siquiera por queja. Pero ahí te das cuenta del manejo del sistema. El manejo político de los casos de Exactamente. violación de los derechos ¿Cómo humanos. se presenta una denuncia ante la Comisión de los Derechos Humanos? ¿Qué se hace? Si yo pienso que están violando mis derechos, Puede ser por escrito, por teléfono, porque por lo menos la forma de presentar era lo más amplio mientras yo estuve, no sé Ya después qué del cambios ha procedimiento habido. y las formalidades del procedimiento. Pero la denuncia puede ser en cualquier forma. Y Anónima. te la tienen que atender inmediatamente. Y tiene capacidad para atender. No, es una pregunta, es decir, si en el tiempo que estuviste. ¿te refieres a la tenía. capacidad intelectual o la Sí, capacidad de yo creo que persona? capacidad administrativa, ¿no? Pensando que la gente que sí Sí sabe. había varios visitadores, y había varias cosas, o sea, sí existen. Lo que pasa es que, ¿qué tanto quieres tú que eso funcione y qué tanto quieres que no funcione? Y ahí es donde, ahí depende mucho parte de los presupuestos. No, y también mucho parte del impacto internacional que se debe de tener, porque tenemos que cumplir nosotros como nación mexicana con ciertos estándares internacionales en donde hay que activar una serie de requisitos para poder calificar en ciertos sectores. Pero bueno, mucho depende de qué tan importante se ve el caso y qué tanto le dan juego la prensa, los medios a esa cosa. O las organizaciones defensoras de derechos humanos que agarran esos casos y precisamente los ponen en la opinión pública. Vuelvo a lo mismo.
la opinión pública es la que más... Pero yo quisiera Oiga, mencionar hay una relación directa entre calidad de vida en una nación y el porcentaje de violación de los derechos humanos, ¿no? Sí, ¿verdad? debe ser, Sí, claro, claro, por debe supuesto, ser, debe de ser. Sí. Incluso hay varios estudios, hay varias variables, es decir, entre un estado que tenga el mayor apego a la ley, las violaciones a los derechos humanos son menores, y uno que tenga menor apego a la ley, ahí es donde incluso tiene que ver con las democracias, en democracias más consolidadas, con democracias con mejores sistemas, de manera de manera muy natural. Y aquí un comentario a mí me parecería interesante como preguntarle a Humberto, es decir, también es bien complejo, o sea, como ya cuando estás en el ámbito ya como de gobierno, pues realmente que se logre, es decir, si llega López Obrador o llega Anaya o llega Amil, pues no se va a resolver el tema de las violaciones de los derechos humanos de la noche a la mañana. Es un tema que está completamente minado, pues, ¿no? ¿Sí? Y es decir, ya llegas ahí y te preocupas más por Florence Cáceres que por otra cosa, ¿no? Es decir, porque tienes ahí todo el tema internacional y ya dejas de lado todo, pues porque si no vas a dejar de estar ahí a los 2-3 meses, ¿no? Fíjate que yo tuve la oportunidad hace muchos años de ser director general de gobierno en la Secretaría de Gobernación, en donde se veían cualquier cantidad de temas y casos, desde atención a movilizaciones, atención a la propia sociedad, relación con los poderes, etc. Y una de las cosas que teníamos la instrucción clara era precisamente de que en toda actuación de la autoridad procuráramos la garantía de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos. En ese entonces no había tal impacto de las redes sociales, tal impacto, bueno, los medios de comunicación selectivamente agarraban un caso y si les interesaba lo promocionaban y entonces hacían el casus belli de la sociedad porque pues te lo pasaban a todas horas en los noticieros. Al momento de perder los noticieros de relevancia, precisamente por las redes sociales, ahora las denuncias son muchísimo más rápidamente conocidas, no solo por la sociedad, sino también por la autoridad. En el caso de aquí de Puebla, pues fueron las redes sociales las que subieron fotografías y videos en el momento en que estaba pasando. Decíamos siempre la presión social. La presión social, la opinión pública, que pues distaba mucho de lo que antes había sido la opinión publicada, ¿no? Y ahora la autoridad tiene que responderle a la opinión pública, porque la opinión pública en el mismo momento te está haciendo una exigencia, una denuncia por un hecho que está sucediendo. Antes respondía por la presión que hacían los medios de comunicación en un caso que a ellos les interesaba. Hoy todos los casos tienen la misma importancia, pero las redes sociales, la movilización social a partir de las redes sociales juega un papel fundamental para que la autoridad responda. Y la autoridad tiene que ser sensible para que en el aspecto, digamos, legislativo, es decir, el Ejecutivo en la presentación del presupuesto de egresos de la Federación no recorte gasto en la promoción de los derechos humanos, en la defensa de los derechos humanos y en la actuación de la autoridad para dar la garantía a esos derechos humanos. Es decir, ¿a qué me refiero? El presupuesto de la Comisión de Derechos Humanos, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública, el presupuesto para penales en una visión integral de la seguridad pública, desde la prevención del delito hasta la reinserción social que eso del es un preso. mito, ¿no? Claro, Y lo iba a comentar hace un rato. ¿Cuál es la vocación que tienen los penales actualmente? La reinserción social. Para el director de los penales. Bueno, una serie de privilegios para ciertos reos que no tenían los demás, pero no y que tienen tenían la capacidad, por supuesto, claro, económica para poder... pero nunca tuvieron esa visión de una reinserción social, los penales, para poder reintegrar a la sociedad a todos aquellos. Mira, con respecto a lo que decía Pepe hace un momento, a mí me parece muy importante... ¿Me va a volver a interrumpir? Sí, es que estamos... Digo que me va a volver a interrumpir, pues ya. Doctora, pero con nosotros. Mira, déjame decirte que Jorge Saldaña Romero habla acerca de los
los funcionarios de las cárceles no tienen la preparación de los derechos humanos y que por eso México está como está. Y Jorge Saldaña Romero, saludos a todo el panel y en especial a la dama María Luisa Oropesa. Pero no soy María, gracias. Sí, pero gracias. ve el Ana Luisa impacto Oropesa. que tienes. René Payán de Arizona, muchas gracias. Elías Zárate, Veda Sosa. Déjame. Es que están en Venezuela. ¿Ya está en Venezuela? Ya está en Venezuela. Adelante. Ya No, está es que en Venezuela. vamos a entrar ahorita con un amigo periodista de Venezuela. Todo el mundo sabe lo que pasa en Venezuela, la relación, yo no sé si de los derechos humanos o qué pasa. De todo. ¿Ya está Fran? Fran, buenos días. Ya estoy, buenos días. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Fran Monroy desde Venezuela. Te agradecemos mucho que participes con nosotros en estos programas, Fran. Para mí es un honor estar con ustedes, para mí es un honor estar al aire allá con su audiencia. Oye, Fran, cuéntame, ¿los derechos humanos en Venezuela se respetan? No. Respuesta corta, no. Respuesta larga, de ninguna manera. ¿Qué es lo que está pasando en estos años, en estos meses en Venezuela, que cada vez en la prensa internacional vemos más información no agradable de lo que están pasando por allá? Y donde los derechos humanos pareciera que es una práctica cotidiana violentarlos. Pues mira, ¿cómo te explico? Hay un deterioro inmenso que empezó con Chávez. Hace 19 años, en lo que el gobierno de Chávez llega al poder, que además llega por la vía democrática, razón por la cual es una tontería decirle revolución, empieza a armarse un tinglado pseudo legal donde se iba de alguna manera legalizando ciertas actitudes totalitarias. Con la muerte de Chávez y la llegada de Maduro, simplemente este país se convirtió en 912.000 kilómetros de anarquía. Es decir, hay anarquía desde la frontera con Colombia hasta la frontera con Brasil. Y esa anarquía y el sentido de que se pierde el respeto de la ley es terrible para uno. Yo soy hijo de abogados y gente que era sumamente observante de la ley. Mi papá, mi mamá fueron jueces, fueron profesores universitarios en el área del derecho y en mi casa la ley se respetaba mucho. Aquí tú le dices a alguien, te voy a demandar y se ríen en tu cara. O tú le dices a un policía o a la Guardia Nacional Bolivariana o peor, a alguien del ejército, le dice, mira, estás violando mis derechos y se pueden reír en tu cara, pues. Qué barbaridad. O sea, ahí no hay un marco jurídico para nadie. ¿Impera la ley de la selva o cómo? Sí, peor que la ley de la selva, porque yo diría más bien que la ley del mar profundo, porque te come un tiburón y tú no sabes quién fue, te come una ballena y tú no sabes quién fue. Te pongo un ejemplo muy tonto. Durante los 4 meses de protesta que hubo acá entre abril y julio del año pasado, hubo un caso que lo vi, como la Guardia Nacional Bolivariana golpeaba salvajemente a un ex general de la Guardia Nacional, es decir, a un superior de ellos en el retiro, pero igualito no les importó. Aquí hubo, bueno, no más hace 3 semanas, hubo una cosa que es muy difícil de explicar para una audiencia internacional, porque nuestra historia actual venezolana es como un reality show continuado, donde una locura tapa otra locura, donde otra locura más grande tapa la siguiente locura, y para ustedes que están fuera es como, vaya, si ustedes se pierden un capítulo de esta novela que vivimos en el día a día venezolano, no me van a entender la magnitud de las locuras. Un efectivo militar se robó un helicóptero en junio del año pasado. No lanza, o sea, lanza unas granadas aturdidoras de esas que hacen ruido y lanza unas proclamas anti-Maduro. Se desaparece, entra en la clandestinidad y luego aparece en varios eventos puntuales. Se roba unas armas, eso sí, en diciembre, cosa un poco más grave, pero total que en enero empieza a transmitir su ejecución extrajudicial por Instagram. Pero algo importante, los medios de comunicación, ninguno dijo nada.
ninguno se le ocurrió mandar un reportero, ninguno, porque tenemos la ley Mordaza, bueno, la ley de supuestamente responsabilidad en medios de comunicación, que prácticamente nos ata a todos. Esta conversa que estoy teniendo yo con ustedes no la puedo tener en un programa al aire aquí, porque de inmediato lo cierran. Eso es lo que te quería preguntar, Fran. Bueno, para los que nos acaban de ver o se involucraron en este momento con el programa, estamos hablando hasta Venezuela con el periodista Fran Monroy, que lo vamos a tener periódicamente colaborando con nosotros. Fran, se viola mucho la libertad de los periodistas también, es decir, la libertad para poder informar y expresarse. El grave problema es que estamos sufriendo los colegas de censura pavloviana, que es la peor. Porque ya no solo es censura del gobierno, autocensura del medio, sino la censura pavloviana de uno. Cuando le dicen, mejor no hablo de eso porque me van a meter en un problema. Claro. Y es terrible porque las redes sociales, básicamente Twitter, ha sido el gran medio amplificativo informativo de nuestro país. Y teniendo tecnología aquí y teniendo unos canales de televisión medianamente bien equipados, es muy difícil. La gente prefiere ir a las redes sociales porque, bueno, ahorita nomás, a las 8 de la mañana, hora de Caracas, 8:50 hora de Caracas, ocurrió una situación muy confusa en el metro, en la estación Plaza Venezuela, que es la estación más poblada, o sea, que más usuarios tiene, porque se conecta con varias líneas. Hubo un disparo y hubo gases lacrimógenos, y según la cuenta oficial del Metro de Caracas en Twitter, dice que un usuario saboteador activó una bomba lacrimógena. Bueno, y yo digo que las bombas lacrimógenas se consiguen en la farmacia o se consiguen, y los videos que empiezan a salir de los usuarios indican que algo más pasó. Pero al día de hoy, o sea, al momento de hoy, 3 horas después del evento, no sabemos qué pasó. Qué barbaridad. O sea, no hay una información, digamos, inmediata de lo que pasa en los noticiarios de radio o esto en la televisión. No hay una cobertura, vamos. No nos dejan, porque hay 2 leyes que nos atan. La ley de responsabilidad social en radio y televisión, que dice que esos eventos generan zozobra y que generan pánico en la población. Y también ahora tenemos la ley del odio. Entonces, si alguien me declara a mí en vivo que, por ejemplo, fuera Maduro, por ejemplo, estamos incitando al odio y podemos ser presos el medio de comunicación y no el que emitió la opinión, lo cual, por supuesto, también viola el Código Penal venezolano. O sea, ¿cómo te explico? Es muy difícil de explicar estas locuras. Sí, pero es una censura total. Ahora, Fran Monroy, hace unas semanas en México se lanzó una noticia sobre la pinta de bardas en favor de López Obrador en Venezuela. ¿Sabes algo de eso? Mira, yo te voy a ser sincero. Yo creo que ahora en Venezuela, ahora cuando quieren perjudicar a un candidato, que no sé si es lo que pasa con López Obrador, porque además no me quiero meter en política mexicana que no conozco, o no conozco más allá de lo que veo en los noticieros mexicanos que se ven acá en Venezuela. De alguna manera, cuando quieren perjudicar a un candidato, lo quieren acusar de que es promovido o apoyado por el chavismo. Eso está pasando en toda Latinoamérica. Lo más curioso es que cuando sí teníamos dinero, muchos sí fueron apoyados por mampuestos por el chavismo. Por ahí se descubrió que Ollantumala y que otros más habían recibido dinero venezolano. Ahora, con López Obrador no lo sé. Sí creo que las pintas no fueron en Venezuela, sino al contrario, que fueron de alguna manera en México. Eso es lo que tenía entendido yo. Ya, muy bien. Pues, Fran, no sé si quieras comentar algo más. Primero que es un placer estar al aire con ustedes, que además me encanta poder conversar con ustedes y que yo espero que de alguna manera muy pronto Venezuela pueda salir de esto, porque yo me siento como un monito de circo. Cuando nos miran como país, así como que, ay, qué locuras que pasan allá, ay, qué barbaridad que pasan allá. Y espero que como sociedad los venezolanos evolucionemos, porque
fuimos la democracia más fuerte del continente, fuimos una economía sólida y consolidada durante más de 40 años, y la verdad da mucho dolor ver los índices de pobreza y miseria que estamos viendo sin que haya realmente una razón para ello. Cierro con una reflexión muy sencilla. En este momento, según la cotización del dólar paralelo, el salario mínimo venezolano está en $1 mensual. Wow. Oye, Y hay un amigo que está en el panel con nosotros aquí, que es político, que es analista también, Humberto Aguilar Coronado, y quiere comentarte algo, Fran. Adelante, bienvenido. Gracias, Fran, muy buenos días. Oye, a mí me parece muy interesante esta participación tuya porque se da a conocer lo que muchos conocemos por redes sociales, por algunos medios de comunicación, de lo que está pasando en tu país. Yo soy un firme creyente de que Venezuela volverá a la institucionalidad, pero también creo que el ejemplo de Venezuela en nuestro país debemos de estar muy atentos para que no suceda, porque yo como tú creo que este no es un movimiento revolucionario, porque si llegó por la democracia, pues también los ciudadanos tienen una gran responsabilidad en ello, que me parece que ya la pagaron durante más de 20 años. Y en esta lógica, creo que el movimiento que hacen varios compatriotas tuyos en el extranjero de difundir lo que está pasando es fundamental. Nosotros invitamos a un exiliado político que fue líder del grupo parlamentario hace muchos años, cuando me parece que estaba gobernando Caldera. Caldera, que fue el último presidente, digamos, demócrata en esos momentos. Gustavo Tarre Briceño, no sé si tú lo recuerdes, y la verdad es que tuvo una gran exposición y dejó aquí las antenas muy paradas para estar precisamente atentos a lo que sucede en Venezuela y ver que en nuestro país por lo menos se tenga la certeza de que si sucede algo, ya había experiencia internacional sobre este asunto, Fran. Menos mal que invitaron a alguien como Tarre Briceño, que por cierto, su hija Mariana estudió Derecho conmigo, y su sobrina Isabel estudió Comunicación conmigo. De alguna manera, creo que en este momento, tanto Colombia como México están en un trance que pudiera experimentar, como quien dice, un chavismo light con sus variantes. Y eso, como ciudadano que ya vio la película, me asusta muchísimo. Yo insto a los colombianos, a los mexicanos, a que razonen sus votos siguientes. Y hay algo que me asusta también, es que veo en ambas sociedades específicamente muy atomizados los grupos electorales. Es decir, hay 4 o 5 grupos o partidos con más o menos el mismo peso en porcentaje. Y eso me preocupa, porque al no haber de alguna manera un partido con demasiada ventaja, pudiera venir un outsider, y el outsider fue lo que nos mató acá. O sea, Chávez nos mató como cuando salió en el outsider del 98. Y les tengo una anécdota, aunque yo debió estar saliendo para otra radio en un momentico, pero no importa. Esa anécdota va de regalo. Fíjense, yo en 1998, por esta época, justamente hoy, hace 20 años, el doctor Rafael Caldera fue a inaugurar la Serie del Caribe en Puerto La Cruz, acá en Venezuela, precisamente en juego contra México. Fue a pasear al estadio Alfonso Chico Carrasquel, allá en Puerto La Cruz, la candidata Irene Sáez Conde, que había sido Miss Universo 1981. En ese momento, Irene tenía la preferencia en las encuestas, pero muy ampliamente, prácticamente era la próxima presidenta de Venezuela. Ella estaba apoyada por el Partido Social Cristiano Copey, partido en que, por cierto, militó Tarre Briceño, y como detalle interesante, y de alguna manera parecía que ella era la próxima presidenta en ese febrero del 98. ¿Qué pasó hacia abril, mayo del 98?
Los ADECOS, el otro partido grande de los 40 años de democracia estable en nuestro país, tenía un candidato muy malo, que era su secretario general, Alfaro Usero. Y Alfaro Usero no salía del 8% en las encuestas. Ellos pensaron que era una buena idea utilizar el pánico anticastrista que había aquí en Venezuela y empezaron a poner en medios de comunicación, sembrar encuestas que decían que Chávez estaba creciendo. En ese momento Chávez tenía un 2%, estoy hablando de abril-mayo del 98. Lo cómico fue que Chávez se creyó esas encuestas sembradas, empezó a hacer campaña en función de esas encuestas sembradas y después fue una ola de nieve que no pudo pararse. En septiembre, en octubre, Chávez dominaba las encuestas y en diciembre, antes de las elecciones, una semana antes de las elecciones, ADE y COPEI, como que dicen, abdicaron sus candidatos en favor de Enrique Salas Romer del naciente proyecto Venezuela y perdieron y le dieron una paliza y se eliminó, como quien dice, las instituciones democráticas de este país. En el 2000 se hizo unas elecciones de una constituyente, en el 99 mejor dicho, y ahí se fregó el país porque empezamos como les dije, a tener un tinglado de leyes. Venezuela en este momento es como una selva tropical lluviosa. Los que estamos aquí no vemos la luz, no respiramos el aire porque en las matas no nos dejan ver más arriba lo que hay. Hay que cortar de manera legal esos bambucos que nos tienen fregado el oxígeno y la luz del sol para volver a ver el bosque completo como es. ¿Hay esperanza? Mira, yo todavía creo que sí. Hay un camino democrático, mira, se ve espinoso, pero bueno, de todos modos, yo me quedo aquí luchando por mi país. Me pueden contactar en @fmonroy y estamos a su orden, aunque técnicamente yo soy un periodista de telecomunicaciones e informática, que sí apoyo varias causas de derechos humanos y doy charlas de empoderamiento tecnológico para organizaciones de derechos humanos. Muy bien. Pues no sé si cabe otra pregunta o ya no, que... Pues, dale, que yo soy así regalado. El politólogo José Ojeda. Oye, Frank, o sea, a mí me parece interesante y con toda humildad y honestidad nos has presentado una radiografía de lo que pasa en Venezuela. Yo quisiera un poquito matizar con algunos datos duros y muy rápido, que seguramente los traes en la mente. ¿Cuántos presos políticos hay en Venezuela? Cerca de 300. ¿Cuántos? Esa cifra ha crecido en 14 en las últimas semanas. Okay. ¿Cuántos asesinatos a periodistas ha habido en Venezuela en los últimos años? Como tal no ha habido asesinatos, sí ha habido amedrentamientos, y sí ha habido golpes, y sí ha habido exilios. Asesinatos, afortunadamente, nos han cuidado en cuanto a periodistas, en cuanto a gente común, mira, 28.000 asesinatos el año pasado en Venezuela. 28.000, ok. ¿Y me puedes un poquito como platicar también el tema de los niveles de marginación, de pobreza? ¿Qué porcentaje de marginación y pobreza hay en Venezuela? Los datos duros que tengas en la mente nada más. Hay una cosa muy cómica, que habiendo una distorsión económica y distorsión cambiaria, el gobierno nunca te va a admitir una cifra real de pobreza, porque aquí hay tres maneras de ver el dólar. El dólar protegido, que es 10 bolívares por dólar, el dólar DICOM, que va a cambiar hoy porque hubo una subasta y estaba en la última vez 3.000 bolívares por dólar, y el dólar negro, que son 220.000 bolívares por dólar. Entonces, si yo te digo el sueldo mínimo a ojo del gobierno, nosotros ganamos 700 y pico dólares mensuales. Si lo vemos de cara a la realidad, es $1 mensual. Entonces, no hay una data de pobreza fiable. Y lo malo es que los organismos multilaterales necesitan ir por unas vías lógicas y no por unas vías ilógicas. Entonces, tienden a maquillarse unos resultados que no son nada positivos. Muy bien. Fran, un abrazo hasta Venezuela.
Un abrazo a ustedes, un placer. Y si les digo una cosa, nunca en mi vida habíamos pasado hambre en nuestro país. Vivo en una zona clase media alta y aquí todos los días se ve gente de clase media jolungando la basura que no se veía y gente viendo cosas horribles que yo nunca pensé ver. Y cuando me decían hace 20 años, esto se va a poner como Cuba, y uno se reía porque decían no, debo decir que estamos peor que Cuba. Mucho ojo, amigos mexicanos, mucho ojo, amigos de otras partes de Latinoamérica. El socialismo no es la vía, o al menos no este socialismo. Hasta la próxima. Un abrazo, Fran, y te molestaremos nuevamente en los siguientes días. Vale. Fran Monroy, Moret. Bueno, pues el panorama que nos pinta es... Pero fíjate que a mí me Impactante, parece, ¿no? pero a mí me gustaría de verdad, yo creo que sí está terrible Venezuela, Hombre. yo creo que es un tema que sí deberíamos preocuparnos como latinoamericanos, Independientemente de de los los rumores de de los la campaña negra en contra de ahora, López Obrador. pero a mí sí me gustaría, y por eso traté de matizar con el tema de las preguntas, de verdad, México estamos peor. Así es. O sea, En la cuanto a verdad, cifras, exacto, o sea, Si y comparas las cifras, en temas porcentuales, estamos peor en México, pues, y esa es la parte donde, Bueno, también la Pero- población es menor, ¿no? Venezuela. sí, pero, o sea, lo que voy, o sea, sí hay un tema contra los periodistas, pero no hay un solo periodista muerto, ¿no? Y en México, Llevamos varios, ¿cuántos sí. llevamos? asesinados. Asesinados. Asesinados, Bueno, pues, bueno, sí, porque me refiero, una cosa tienes es que razón, se mueran asesinados. accidentes, otra cosa es que Sí, los tienes maten, razón, ¿no? asesinados. Los manden Sí. matar. Es decir, y ahí el tema de la pobreza y la marginación lo dijo al final Frank, es decir, nunca habían estado tan mal en Venezuela, pero no se comparan sus cifras de pobreza y de marginación con las que tenemos nosotros. O sea, nomás un poquito como en la lógica de siempre maximizamos lo que pasa en Venezuela, pero no No vemos nos damos la cuenta de lo que está pasando. realidad. Sí, Aquí sí, México Porque está ya nos peor, pues. acostumbramos a verlo. Exacto, el exacto. comparativo está interesante, Es los importante, datos que preguntaste tú, porque presos políticos en Venezuela 305, No es si nada. comparamos acá, Puebla, o sea, Puebla, solo en La Puebla. o sea, persecución, si lo claro. comparamos México, Por favor. asesinatos 20,000 aquí, bueno, más del año Así pasado, es. ya, ¿para qué? Bueno, nada más los feminicidios fueron 100 en el estado de Puebla. Saludos de Tere Benítez, muchas gracias, de Carlos Ortiz Rosas, de Mao Repska, de Carlos Ortiz dice, varias familias venezolanas ahora viven en la ciudad de Puebla. Saludos a María Luisa Oropesa y a José Manuel Rodoreda. Ya parece fonda esto, María Luisa. Se llama Ana Luisa, por favor, hombre. A ver. bueno, hay mexicanos, Carlos los Ortiz mexicanos Rosas, son el variados, tema es Sí, porque claro. piensan que Obrador hará lo mismo. Pues no, realmente no era la intención. Fue una de las preguntas que se le formuló bueno, que yo le hice a Fran. Fran va a estar colaborando con nosotros desde Venezuela, como lo hizo hoy en la mañana también Adela desde Madrid, y espero en los próximos días darles algunos otros nombres. Jorge Saldaña, otra vez el tema de los derechos civiles, los derechos humanos, las autoridades civiles, llámense policías, agentes de tránsito, personal de custodia en los centros de reinserción social. Yo les pediría aclaren la forma precisa si México, a pesar de tener leyes como la Ley General y se cortó ahí, De seguridad, ¿no? de seguridad interior, imagino. yo creo que seguridad Y interior. en el caso de Puebla, el de los pues, feminicidios, que si podían comentar también algo sobre este tema. Naim Docker está viendo, muchas gracias. Jorge Saldaña otra vez está, y corrijo, saludos a la maestra Ana Luisa Oropesa. Pues otra vez le corrijo porque no es maestra, es doctora. ya te estoy defendiendo. Gracias, gracias. Nada, Marco Vázquez, saludos a la doctora Ana Luisa Oropesa. vaya, Marco Vázquez me nombró bien. Nada más quisiera, como rapidísimo, enfatizar algo. Creo que sí es importante que hagamos conciencia y que nos demos cuenta de cuál es el foco o cuál es el núcleo más bien en donde permean todos estos problemas sociales. Y me parece que el tema es educativo, es educación. Fundamental. Podemos verlo en dos situaciones, Venezuela con lo que nos acaban de compartir en esta radiografía social de Venezuela, que la verdad es que lastima la cera. Sí creo que es algo que debemos de considerar y de tomar en cuenta. La historia no se equivoca, siempre nos señala, ¿no?, cuáles son estos eventos por los que transita la humanidad. Pero por el otro lado, y regresándome al tema de las prisiones, nada más un dato muy curioso. En Suecia, hace algunos años, no más de 7 años,
salió una noticia que conmocionó a la sociedad de Suecia, en donde las 2 únicas prisiones que tenía el país se declaraban cerradas. Ya no había más prisiones en Suecia. Qué barbaridad. ¿Por qué? Porque el sistema funcional que tienen en este país, basado por supuesto en una educación integral, en una educación social, en una educación de bienestar social, pues obviamente le indica a la gente que comete algún delito, que tiene una deuda con la sociedad y que debe de pagar esa deuda. Son conscientes que algo hicieron mal. Pero en nuestros sistemas somos tan incongruentes, en donde la propia ley penal nos establece que están, si bien es cierto, no prohibidas, pero no existen las cadenas perpetuas, pero sí nos encontramos con sentencias acumuladas que rebasan los 150 años de prisión, ¿no? Entonces esto es como absurdo, una sentencia de 150 años en contra de una cadena perpetua. Bueno, no existe la cadena perpetua, pero estoy en un penal de por vida. Y en estos sistemas las condenas más altas son de 10 años, más altas. Entonces la gente sabe, cometí un delito, debo de pagar a la sociedad, me formo, ¿no? Y están en espera de poder cumplir su condena. Cuando se cierran estas prisiones en Suecia, las manifestaciones fueron realmente lindas, ¿no? Porque los trabajadores de los penales con sus pancartas, nos quedamos sin trabajo, ¿qué hacemos? 15 operarios del sistema penal. Entonces, bueno, ¿esto qué nos demuestra? ¿Qué nos está enseñando? Que necesitamos educarnos. Por supuesto, hay que invertir en educación, hay que tomar a la educación como una herramienta necesaria de desarrollo social y de verdad tomárnoslos en serio, porque no lo estamos haciendo, el sistema no quiere que, o sea, esto ya es como muy repetitivo, pero así es. Mientras sigamos considerando que México, al igual que otros países en Latinoamérica, es mucho más manipulable, moldeable y demás a través de la ignorancia, bueno, eso es cierto, eso también históricamente lo sabemos. No hay una voluntad política para tratar de sacarnos del hoyo en este tema, pues no la hay. Pero creo que desde nuestras trincheras y como podemos hacerlo, deberíamos apostarle al tema educativo. Gracias. He dicho. Oye, estoy viendo que tienes tu rating. Tengo mi rating. Pues digan algo, todo el mundo dice felicidades a la maestra Oropesa, saludos a la maestra Oropesa, al Tigre Aguilar, y los demás valemos para 2 cosas, man. No, Carlos Ortiz, ¿qué opina José Manuel? A ver, José Manuel. Hemos hablado. Yo creo que sobre Venezuela, ¿no? Hemos estado hablando durante ya una hora. Ya casi vamos. Fíjate que no sería malo, Yo lo único que digo es rápido, que traigan el desayuno. Un programa dedicárselo a por qué Venezuela llegó a esa situación. Mira, Claro. le escribo a Fran, Sensacional. que nos junte 2 o 3 personas allá en Venezuela y me parece muy buena. No cómo están, porque un lunes le dedicamos a ¿por ese qué tema. llegaron a esta circunstancia? Exactamente. Y lo que dijo es muy ¿Qué es lo interesante. que pasó? Mucha gente cree que fue por un golpe de Estado, y eso no es cierto. No, El golpe de Estado fue fallido. y por luego eso cayó a la cárcel. Y lo metieron a la cárcel. Sí, y Por luego eso vino cayó a a la la cárcel la Chávez. elección, luego vino a la elección y gana la elección. Y sale de la cárcel, inicia su campaña y gana la elección. Pero también es interesante el tema de... Era un mártir. Sí, las coaliciones, es decir, lo que hace un rato también estábamos mencionando, es decir, no necesariamente las coaliciones y no necesariamente que se junte la derecha y la izquierda para que gane el PRI o para que gane la alianza, es significativo. O sea, aquí lo más importante que dijo también Frank es, hay que cuidar, pues, ¿no? O sea, que no necesariamente Hay que cuando haya participar con inteligencia y quiénes son con los el líderes. voto. Y conocer los programas también, o sea, porque la realidad es que se vota porque es bonito, es feo, es guapo, Yo creo que- tiene rollo, y la mayoría, o sea, debemos capacitar a la gente para que entienda qué es lo que quiere el gobierno. Volvemos a la educación, tema central de todo esto, pero independientemente de eso, tenemos que seguir participando. Hay que releer las propuestas de los candidatos. No, pero la sociedad no nomás se termina en la votación. Hay que seguir y dar seguimiento a los programas de gobierno. Hay que Y pedirle cuentas a los legisladores y a los regidores. A eso voy. Si Exactamente. tenemos partidos fuertes, si tenemos un legislativo fuerte,
se blinda pues de un chavismo. ¿En pues. qué país estás? No, estoy hablando de que si tenemos, ¿Lo tenemos? por eso, No. si tenemos, si Es construimos, una hipótesis. es decir, no Es podemos un pensar escenario en no podemos pensar en un mesías, pues. Tenemos que pensar en que fortalecer las instituciones, que cada quien haga lo que le toca hacer. Las instituciones. Si tenemos a candidatos a diputados débiles, sin perfil, pues es que ahí nos va a llevar a que se repitan la historia peor de... Si candidatos a diputados que son juniors, Sí, exacto. porque esa es son la hijos parte. de fulana o hijos de sutano. Sí, Y ellos son candidatos. Entonces, Yo- ¿qué vamos a yo esperar? pensé en- ¿Qué vamos a esperar de cómo va a funcionar ese legislativo? Mira, Jesús Manuel, O sea, tenemos que regresar a los orígenes. Diputados A la prehistoria. son los diputados son los representantes de los electores. Sí, Y nos tienen que hacer caso a nosotros electores. no al gobernador. No al gobernador, No al en turno, presidente. no al grupo político, porque Exacto. además todos los partidos políticos hacen Ahorita sus Beto es preguntas. el encargado del enlace. Sí, pero de hacen su sus partido con los preguntas, legisladores. y entonces lo que se acuerda ahí es lo que votan todos, aunque no estés de acuerdo. Ahora, Eso es lo que se tiene que quitar, que el legislador vote de acuerdo a sus electores y que le den la libertad, derecho humano, para votar No, pero espérame. por lo que ellos Espérame, quieren. José Manuel, espérame. Sí, estoy de acuerdo. Pero también es cierto que en el momento de postularte como candidato de un partido político y cuando el elector Adopta vota su plataforma. no la vota, pero por lo menos le da Adopta, una plataforma de confianza al legislador de votar en la mayoría de las ocasiones sobre un proyecto determinado. Sobre temas específicos, evidentemente que se consideran incluso el voto de conciencia. Pero en Pero son términos... rarísimos. Son raros, por supuesto. Son rarísimos. Pero tú ya tienes una plataforma de apoyo y de confianza ciudadana porque por eso fuiste electo. Lozano es uno de ellos, ¿no? Sí, Lozano es uno de ellos. Digo, de los que tiene conciencia. Es que a lo que me refiero es que es eso, o sea, porque tienen que hacer sus juntas y entonces ahí acuerdan en que todos tienen que votar así. Perdona. sí, porque, Creo que en todas pero las se le debe, votaciones, claro, que tiene que llegó haber la al libertad. partido, se Es lo le que se llama debe grilla, que ¿no? El llegó al cabildeo. partido y no a los ciudadanos. El pues. error está ahí en que se le... al que le La debo- lealtad al que le tengo debo- al partido, no al Ahí Y no al ciudadano. pueblo, claro, y no a la Se lo sociedad, tienes y no a se quien lo me tienes- hizo llegar Tu ahí. lealtad se lo tienes que tener a tu elector. Claro. Ahora, el ejemplo que puso Humberto, Claro. que cuando se cambió la constitución y se le agregaron este tema de los organismos internacionales, los tratados internacionales, ¿quiénes discutieron ese tema? ¿Cómo se discutió y qué línea tenía, no? ¿Sí? Pero aquí lo más importante es si nuestros candidatos se van a sentar en esa mesa, los candidatos que vamos a tener a diputados, pues ¿qué va a hacer? ¿Qué van a discutir? Ahí va a ser el desastre, ¿no? ¿Crees que los señores y las señoras o señoritas candidatas vengan aquí? No creo. Evidentemente, Ahora- no, porque no vamos a hacer una pregunta cómoda. Y lo último ¿No? que quisiera comentar, que hace un rato se me pasó decir, necesitamos instituciones fuertes de izquierda y de derecha, pues. Claro. Necesitamos que se fortalezcan, porque el mejor equilibrio que hay en una sociedad son los contrapesos. Si se carga hacia la derecha, pues vamos a ver que se va a penalizar y se va a endurecer el tema que abandera la Sí, derecha. sí, los pues, contrapesos son importantes. y si del otro lado se va hacia la izquierda, pues nos va a vulnerar porque se va a ir hacia la izquierda. Aquí lo más importante es que los contrapesos en una sociedad deben existir porque regula, Claro. equilibra, da una posibilidad de que las cosas no se radicalicen. En un Hace- sistema hace unas político semanas- también el contrapeso más fuerte del Ejecutivo debe Es el ser el legislativo. legislativo, El legislativo, y el pero no lo es. judicial. Pero No, no pero es. también desde la Constitución No del es. 17, que hoy estamos celebrando, ¿no? La Constitución de 1917, ¿a qué se le dio más fuerza? Al presidencialismo. Claro, Entonces, la y figura desde del los somos, presidente, desde los somos. y desde entonces ha sido también una herramienta de poder Así de es. un segmento. Bueno, importante. hace unas Se acabó el- semanas- Cuando se acabó el presidencialismo entramos a los ducados, ¿no? Hace unas semanas, no, Exactamente. los ducados son unos cigarros que son muy buenos. Hace unas semanas, López Obrador llamó a Tatiana Cloutier a ser su coordinadora y le preguntaron a ella que cómo era posible que hubiera aceptado que si su padre viviera donde, ¿qué pensaría? Yo siempre he creído que si el señor Manuel Cloutier estuviera vivo estaría con López Obrador a un lado, pienso yo, pero como ya se murió, no se lo podemos preguntar. Tatiana dijo, bueno, es que López Obrador también necesita contrapesos. Gracias a Gabriel Hinojosa. Carlos Ortiz sigue haciendo preguntas a Rodoreda, te las pasaré. Jorge Saldaña Romero pregunta Saludos, ¿qué Carlos. piensan ustedes de que en México se adopte la pena de muerte?
¿Y qué pasaría si se adoptara como en Hong Kong, donde se le aplica a los políticos ladrones y a los ladrones violadores? ¿Se mejoraría la sociedad mexicana? Pregunta. ¿Puedo zanjar el tema rapidísimo con respecto a la pena de muerte? Me parece que ya ni siquiera cabe en una discusión hoy día. Se lo debemos a Fox con una reforma que evidentemente él planteó. Internacionalmente nosotros estamos ya vetados como país para poder implementar una pena de muerte en México, así que ya no cabe la discusión. Mucho. Muy bien. Permíteme además decirle a Carlos que platicamos cuando él quiera también. Es que Carlos Ortiz, yo creo que recibió una consigna de mandarte todos los mensajes, ¿no? Bueno, no sé. Es mi amigo, lo aprecio, Carlos. Nada más comentar rápido de la Serie Mundial aquí de México, que también era importante. Clinton, la figura de Clinton en la bola ensalivada. Y sobre todo el mensaje que da, donde le da la palmadita a los mexicanos y vuelve otra vez a contradecir la política de Videgaray y toda esta fase, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, siguen llegando. Hoy hubo mucho auditorio, pese a ser 5 de febrero. Mónica Arroyo, Luisa Argüelles, Claudia Verónica Nolasco. Pues gracias a todos los que nos hicieron favor de sintonizar a lo largo de prácticamente 2 horas. Hoy nos fuimos un poquito más largo. No sé cómo anden de hambre, ya mis tripas ya empiezan a moverse de izquierda a derecha. Como dice Humberto, si no tienes evento de un partido político, a ver si desayunamos, ¿no? Sí, algo ahí, pero bueno, eso es otra cosa. Nosotros tenemos independencia editorial. Eso. Bueno, yo dije lo que. Y además solamente emitimos opiniones. Más. Para que después, no exista el derecho ya de después. Percepción Si hay derecho de réplica, si quieren derecho de réplica de lo que decimos, váyanse a los tribunales y soliciten. Estamos si no, pues platicamos simples aquí mejor. Estamos emitiendo simples que opiniones. Legislan para protegerse. Así es. Los derechos humanos, ¿no?, que están protegiendo Doctora, a la clase política. Ana Luisa. O sea, eso fue a propósito. No, bullying. No, pero Violencia en contra de la mujer. Okay. Doctora Ana Luisa Oropesa, muchas gracias. Como Gracias. siempre, tu presencia eleva el rey. Maestro José Ojeda, muchas gracias. Maestro Humberto Bailar, abogado José Manuel Rodríguez. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Fran Monroy y a Adela Maxwini, que andaba apurada, es la hora de la que anda con mucho trabajo. Pero otro día le llamamos más tardecito para platicar otras cosas sobre España. Y gracias a mi comadrita Natalia, que está ahí atrás en los controles. Nos vemos mañana aquí a las 8 de la mañana. Ya les puse hace rato quiénes van a estar. Va a estar por aquí el doctor Francisco Figueroa Ibarra, que es un especialista en temas de derechos humanos y que además es el encargado de la Comisión de Derechos Humanos en Morena. O sea, algo sabe. Y viene también el maestro don Francisco, o Yanguren, pero los cuatro le decimos Paco, el Paquito Yanguren, a platicar sobre los temas relacionados con el derecho de la persona, y el comunicólogo Noé Ixbalanque. No viene Malusa Gómez porque está en la Ciudad de México, y Prince Glockner también se tuvo que ir a la Ciudad de México. No sé si se harán juntos. Pero bueno, el caso es que no viene ninguno de los dos. Entonces mañana vamos a estar el grupo así. Y pues ya nos vamos. Gracias.